Hola, buenos días a todas. A las que os veo, a las que todavía estáis en oscuro. En la medida de lo posible, el otro día creo que no lo dijimos, pero salvo que estéis en un tema súper complicado así, sí que os pediremos que tengáis la cámara un poco encendida. Bueno, un poco no, encendida básicamente por un tema de feedback visual, ¿vale? Es que si no es un poco complicado todo esto. Os agradecemos. Y recordad por fin poneros el nombre y el nombre de la organización. Sí, porque Ainhoa, porque por el nombre y porque he hablado contigo, pero si no, todavía no me sé todas las caras y Voy, personas. voy. Aquí Ainhoa y Usue Moveré. Ahora cambio el nombre. La sé. Bueno, chicas, Hola, buenos días. tenemos aquí, habéis añadido un Reading AI, ¿vale? Em, pues si queréis, chicos, o sea, mientras se va terminando de conectar las personas, yo voy a ir compartiendo presentación, ¿vale? Para que... Buenos días. Buenos días, Rosalía, buenos días, Buenos días. buenos días a todas. Lo que os decía, iré Hola. compartiendo presentación, ¿vale? Para no intentar no pasarnos del tiempo, que hoy luego tenemos además hay un tema ahí de patronato de la fundación y bueno, seguramente no queremos que tengamos conflicto de horario con eso. Entonces voy a compartir, ¿vale? Y vamos empezando si falta alguien que se vaya uniendo, no hay problema, ¿vale? Aquí vamos. Dame un segundo que me ponga esto un poco más manejable y que os vea a vosotras. Vale, perfecto. Vale, pues nada, hoy segundo webinar pre-bootcamp, ¿vale? O sea, segundo webinar del programa. La semana pasada fue un poco intro e impacto, ¿vale? Y hoy, como veis, es introducción a la inversión, ¿vale? La idea es que, como en octubre os vais a presentar un comité de inversión, pues la idea es que esta bootcamp, como es el punto de contacto que tenemos pre-comité, pues os permita pasar de un punto A a un punto B. Y idealmente ese punto B sea lo mejor puntuado para llegar a un comité de inversión, ¿vale? Digo mejor puntuado porque es relativo a la persona que esté del otro lado y al momento en el que estéis y demás. Pero la idea es que después de este bootcamp podáis enfrentaros a un comité de inversión de lo mejor posible y, por tanto, que hayáis avanzado en otras cosas de vuestro negocio, ¿vale? Un poco la agenda, ¿vale? Ahora tenemos un mini icebreaker que hará Rocío y luego nos metemos más en una parte de introducción a la inversión, ¿de acuerdo? Que ya os contaré, pero básicamente es para que nos entendamos en qué es lo que necesitamos que avancéis en estos días. Hemos recogido el feedback de la última sesión para que veáis que lo recogemos. Hemos incluido una pausa súper breve de 5 minutos. Quien dice 5 son 3 para ir al baño un momento y volver, ¿vale? En el interés del tiempo. Y luego nos metemos en una parte de ejemplos y ya acabamos con, oye, cómo va a ser la bootcamp y qué es lo que necesitamos que trabajéis de esta parte. Así que nada, Rosy, todo tuyo. Vale, pues para empezar a calentar motores pre-bootcamp, os pedimos que por el chat nos escribáis una canción que os gustaría compartir con el grupo. Lo vamos a hacer por el chat para ir un poquito más rápidos. Eh, y podéis escanear, si queréis, el código que veis en la pantalla para descargaros la playlist también, que iré añadiendo todas las canciones que pongáis por el chat ahí en la playlist. Ahí que sepáis, yo que yo que me considero como un poco digital y no, en plan, seguro que esto lo puedo. Enchufé mi cámara tal cual del móvil y no me funcionó. Tenéis que entrar desde la aplicación de Spotify, cuando le dais tenéis una opción que es buscar. Si pincháis en buscar, aparece una camarita arriba a la derecha. Y esa sí te lee ese código naranja que está ahí abajo. Si no, yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, esto no puede ser. Lo pone en el texto, pero bueno, os cuento mi experiencia de esta mañana intentando pilotar esto. Mira. Rosalía comparte Dream On. Ok. Vosotros también, ¿eh? John, Miquel y Flor. John Miquel y Flor, vale. Hombre, Eh, vale. Venga, un minuto para compartir esto por el chat. Yo voy a compartir. Últimamente el tipo de música que escucho yo tiene truco por mis hijos. Este sería poner la gallina turuleca. Voy a poner eso. oye, aquí cada uno la que Por quiera, el ¿eh? gustar al ritmo de todas las personas, ¿vale? Sí. Así que voy a poner Coldplay. eh, Y voy a no. echar un tecle por aquí. Vale, listo. A ver que sigue entrando gente. En la ciudad de la furia. Soda Stereo. Oh, Coldplay. qué clásico. Qué Muy clásico. argentino. Qué clásico. Soda Stereo.
Céspites netes. Bueno, esto no sé muy bien cómo se lee, pero esto debe ser mallorquín, ¿no? O Sí, Iba a decir seguro que sí vaina, pero bueno, no me gusta señalar tampoco. sí, sí, así conocéis algo nuevo. Ahí está. y SEO My Art on the Market. Muy acorde a la temática. Claro, claro, esto es fundamental. Tiene que ir alineado con la propuesta de valor, con todos. Trujillo. Soy mayor de Roberta Bandini. Esta será Rigoberta igual. Seguramente. No sé. Buenos días, Nico. Estamos compartiendo una canción para añadir a la playlist de la bootcamp. El mar. Ay, esa me encanta. De Manel. Venga, pues podéis seguir poniéndolas, ¿eh? Que veo que algunos estáis súper pensativos, pero podemos Sí, sí, seguir sí, reflexionar. Yo sigo recibiendo y sigo metiendo canciones en la playlist. Vale, vale, Rosy, mil gracias. A ver, la idea un poco de esto, yo creo que el año pasado estuvo bien porque en la última edición, luego la playlist sí que la teníamos, yo la tenía en el Spotify. Recuerdo que Víctor de otro proyecto de Melum también lo decía, no, la tengo y la voy escuchando a veces. Entonces digo, bueno, oye, la idea es que tengáis tengamos otro punto de contacto más allá del itinerario puramente formativo. Bueno, un poco nuestras preferencias ahí quedan bien, ¿vale? Entonces, si queréis, nos metemos en materia, ¿de acuerdo? Como siempre, de entrada. No os agobiéis por lo que os vamos a contar ahora. Ya sabéis que la metodología es hoy os contamos, ¿no? Os damos como píldoras, vemos unos ejemplos por cada vertical y luego tenéis un tiempo para trabajar por el bootcamp, ¿vale? Entonces, y pensar siempre, y soy pesado con esto, pero es proporcionalidad, ¿vale? Todo lo que os voy a contar ahora y el ejemplo que veréis luego, tener en cuenta que era en un marco de acompañamiento y una serie de cuestiones, no que ahora, como la bootcamp es en breve, si la entrega es el próximo lunes, que ya lo veremos, pues bueno, que tengamos todo esto en mente para decir, vale, John nos está contando todo esto, John y Flor nos van a contar todo esto, pero vale, en el tiempo que tengo, ¿cómo lo abordamos? ¿Vale? Esto que no se nos olvide porque hay veces que nos pasamos un poco. Vale, entonces, como os decía, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Vale? Que sería el primer bloque. Como os he adelantado, la herramienta, la idea de todo esto, el fin de este viaje, ¿no? De este viaje de TINA es llegar a un comité de inversión, pero ¿cuál es el punto de partida, ¿no? El punto de partida es que estáis aquí ahora, pero como estáis aquí ahora mismo, seguramente no podamos presentar algo con sentido y del todo coherente al comité, a un comité de inversión. Entonces, ¿de qué herramienta nos dotamos para trabajar esto? Nos dotamos de una herramienta que se llama un deck. Vale, un deck no deja de ser más que un PowerPoint, ¿vale? O sea, es un conjunto de slides que lo que buscan es explicar vuestro impacto, vuestro negocio, vuestro estado financiero, cuál es vuestro plan y una serie de cuestiones, ¿vale? Pero que sepáis que es un PPT, o sea, es un conjunto de slides. Hasta el pasado, hasta la edición anterior, trabajábamos igual con más amplio, con más cuestiones, ¿no? Pero ahora, como se ha adaptado un poco el acompañamiento, lo que buscamos es que el deck tenga las siguientes secciones, ¿vale? Vamos a entender cuál es el mercado y la competencia de cada una de vosotras. Vamos a entender cuál es vuestro equipo, ¿no? Equipo core y equipo ampliado, como puede ser asesores y demás. Vamos a hacer un análisis de negocio, vamos a ver una estrategia comercial y vuestra hoja de ruta. Vamos a ver esas proyecciones financieras, es decir, a cuánto queréis crecer en términos de numéricos, de finanzas de ingresos, ¿de acuerdo? Y luego, pues como hay una parte, como ya sabéis que es un préstamo hablando, pues hay una parte de entender vuestra situación patrimonial, reservas y demás, y qué situación financiera tenéis, si tenéis deuda, no tenéis deuda, etc., ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco los 6 puntos que tiene que tener un deck. Ahora los desgranaremos uno a uno, ¿vale? ¿Por qué es importante el deck? Porque previo al comité, Florencia y yo como program managers barra analistas preparamos un informe que se entrega al comité, previo a que vosotros hagáis vuestra presentación. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de impacto? ¿Cuáles son los riesgos de equipo? ¿Cuáles son los riesgos comerciales? ¿Y cuáles son los riesgos financieros? Puede ser alto, muy alto, medio, bajo, o sea, una serie de cuestiones, ¿no? Pero para que tengáis una idea, pues, por ejemplo, un riesgo de impacto puede ser que no genera un impacto transformador. Es decir, que vuestro proyecto, aunque sea súper interesante, pues se queden las consecuencias. Solo atienda las consecuencias y, por tanto, si crecieseis un montón y si os fuese súper bien, no erradicaríais el problema. Entonces, a priori, pues bueno, pues ahí tendríamos un riesgo medio alto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en equipo, oye,
que los perfiles que estáis, somos dos y vamos desbordados. Pues claro, si me dices que quieres, si el año que viene vas a multiplicar por 2 tus ingresos y sin crecer en equipo, y el año que viene por 3 y sin crecer en equipo, pues primero, me cuesta creérmelo y segundo, seguramente el año 4 digáis, nos retiramos y hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Entonces ahí de nuevo, como veis a la derecha, pues un colorcito, pues hay un riesgo medio, ¿vale? Riesgo comercial, por ejemplo, oye, vosotros decís que vuestro producto todavía no estáis vendiendo, pero no mucho, ¿vale? Y de las proyecciones de repente decís que vais a crecer un montón. Bueno, pues eso habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver qué datos tenéis de esto, si habéis hecho algún estudio, si habéis hecho algún experimento, si tenéis algunas entrevistas o lo que sea, para entender si de verdad ese consumidor final, existe esa demanda de consumidor final, si nos lo queremos o no. Y de nuevo, y tenéis un ejemplo del colorcito, ¿no? Como naranjito medio. Y luego, por último, a nivel financiero, por poner otro ejemplo, esta parte de, oye, sois un equipo que sois súper top en lo que hacéis, pero no tenéis ni idea de finanzas y de ventas, por ejemplo. Pues bueno, pues salvo que podamos fortalecer el equipo o parte de la petición que hagáis sea para fortalecer el equipo, pues eso nos preocupará, porque claro, cuando empecemos a hablar de flujos de caja y demás y cuestiones así, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, otro ejemplo de riesgo financiero podría ser, yo qué sé, que tenéis ya mucha deuda, ¿no? Que tenéis un nivel de deuda muy alto para la facturación que tenéis, por ejemplo, ¿no? Podría ser otro. ¿No? Entonces, como veis, pues hay una serie de riesgos, vemos una valoración inicial y luego lo que pasa es que de por medio pasan cosas que llamamos validación, que ahora no trabajamos como tal en itinerario, pero que sí, con vuestro deck es, oye, ¿qué métricas tenéis? ¿Qué conversaciones tenéis abiertas? ¿Qué asesores tenéis? Este tipo de cuestiones nos ayudan a tener una mejor percepción de estos riesgos y, por tanto, intentar reducir esos colorines que veis a la derecha. Imaginaros que me decís que el año que viene vais a vender 1 millón y ahora vendéis 50.000 y yo no me lo creo. Bueno, el comité no se lo cree, pero es que resulta que tenéis una carta firmada de un cliente que va a comprar los 950.000 que faltan. Vale, pues la presentáis, es una carta que luego se podrá romper, pero bueno, es una evidencia de que puede que esto pase, ¿no? Entonces es por poneros un ejemplo como súper concreto, ¿de acuerdo? Yo qué sé, en el financiero. Pues mira, es que John, ahora no somos súper top en finanzas, pero parte del ticket va a ser para incorporar a un financiero externo unas horas a la semana para que nos ayude con esto. Vale, entonces me quedaré un poco más tranquilo, nos quedaremos un poco más tranquilos, ¿de acuerdo? Entonces son estas cuestiones que están en el deck y luego además también lo vamos a trabajar con las proyecciones, ¿vale? O sea, necesitaremos que aterricéis vuestra visión a futuro en números. Yo creo que todos tenéis una visión a futuro más o menos, pero necesitaremos que la aterricéis en una plantilla que os vamos a compartir, luego os va a contar Flor sobre esto, e idealmente por línea de negocio, ¿vale? Ya os lo contaremos. Lo bueno de esta plantilla es que si no estáis familiarizados con el concepto de flujo de caja, es que automáticamente os calcula lo que es un flujo de caja, ¿vale? Entonces, bueno, como esto no entramos en detalle en esto, pues no os preocupéis que ya va a salir aquí un numerito y debatiremos con vosotros si tiene sentido o no, pero que automáticamente lo va a generar, ¿vale? Vosotros preocuparos por, oye, mi negocio, cuántas líneas tiene y qué ingresos y qué gastos puedo imputar a cada uno, ¿vale? Más o menos. Y todo esto que os decía es ¿por qué? Porque al final vais a un comité de inversión, ¿vale? Entonces, en ese comité de inversión lo que se quiere ver es valorar lo que habéis presentado, valorar la viabilidad de esa operación, ¿no? Si se puede hacer o no se puede hacer. Ahí estarán personas de Fundación Caras y personas de Fundación Ship2B, además algún externo experto del sector, ¿vale? De arte o de alimentación, ¿no? Entonces, bueno, ahí se valorará si la operación va adelante o no. Como el salto del bootcamp al comité de inversión nos parece que sigue siendo alto, el último día en la bootcamp hemos puesto un simulacro de este comité, ¿vale? Obviamente no esperamos que presentéis como vais a presentar aquel día, pero sí vamos a tener un pequeño simulacro, ¿vale? Donde estará la persona de alimentación y la persona de arte escuchando vuestras presentaciones en un formato que os diremos cuál tiene que ser. Pero sí tendréis que enfrentaros a esto como preparación para ese comité final, que como veis pasará el 15 y 16 de octubre, donde tendréis un espacio de pitch de 7 minutos, no entréis en pánico, con 5 sobran, y tendréis 10 minutos para preguntar, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco el por qué y el para qué, ¿no? O sea, vamos a un comité de inversión y cómo lo trabajamos, ¿de acuerdo? Ahora nos metemos en harina, ¿vale? Hemos dicho que ese deck tiene una serie de secciones, ¿no? La primera de ellas, el mercado y la competencia, ¿vale? ¿Y por qué es importante el tema del mercado? El tema del mercado es importante porque recordemos que todos vosotros os basáis en que habéis identificado un problema o una necesidad a priori, ¿no? Que responde a un problema o unas necesidades de un segmento de clientes concreto y que lo que queréis es que con vuestra solución que responde a esas necesidades, pues hay una propuesta de valor clara para que esas personas lo compren, ¿vale? Entonces, digamos que desde un punto de vista de inversor, ¿no? Esto solo será interesante si hay un número suficiente o el segmento de clientes al que os dirigís es suficientemente amplio
como para que podáis crecer y segundo, que estén dispuestos a pagar, ¿vale? Cuando hablamos de mercado nos quedamos en la primera parte del tamaño, cuando hablemos de disposición a pagar entraremos en otras cuestiones, pero ahora estamos diciendo, oye, el segmento del cliente al que os dirigís es suficientemente grande, es decir, hay suficientes personas como para crecer lo que os planteáis, sí, no, ¿vale? Porque esto es importante, ¿no? O cuando lo estéis planteando, ¿qué tenéis que decir? Oye, hay un mercado, tengo identificado mi mercado y cuál es su potencial. Esto yo he podido ver, hemos podido ver, Flor y yo, cómo se evaluaban las candidaturas, hemos podido ver que algunas personas ya lo tenéis más trabajado, porque hay una pregunta que dice cuál es tu mercado potencial en esa candidatura. Y otros, pues bueno, esto lo tenéis un poco más verde y tenéis que concretar un poco más, ¿vale? Pero bueno, que ya tenéis una mínima noción, ¿vale? ¿Existen barreras de entrada? ¿Es un mercado nacional, local o internacional? ¿No? O sea, y luego, por supuesto, ¿qué tamaño tiene ese mercado? Que esta es la gran pregunta que cuesta muchas veces responder a ella, ¿no? Pero es fundamental porque es lo que nos va a marcar si pudiésemos abarcar todo ese mercado, hasta dónde podríamos llegar, ¿vale? Entonces tenemos que tener esta primera noción de potencial de crecimiento, por así decirlo. Y ahora, para poder hacer esto, lo que hacemos es que hay unas palabras en inglés, perdonad, aquí hay unas palabras en inglés que tenéis ahí que son tam, sam y som, no os liéis con esto, lo voy a intentar poner de forma sencilla, que lo que viene a mostrar es el mercado, del mercado más grande al mercado más concreto, ¿vale? El nivel de mercado más alto al que podéis llegar es el TAM, que básicamente para que os hagáis una idea es, imaginaros que queremos montar un negocio de automoción, ¿vale? Y un negocio de automoción en España. Pues a priori el mercado potencial de automoción en España serían todas las personas, ¿no? que quisiesen comprar un coche en toda España, ¿vale? Es decir, nivel nacional, ¿vale? Máximo nivel, suponiendo que nos queremos dirigir a España. Si nuestro negocio es el mundo mundial, ¿no? Porque es una cuestión digital y vamos a todo el planeta, pues sería todo el planeta, ¿vale? O todo independientemente de la geografía. Pero para el ejemplo este concreto, vamos a quedarnos con venta de queremos ir al mercado español, por tanto, toda España, toda persona que quiera comprar un coche en España es objeto de nuestra solución, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tengamos el 100% del mercado. O sea, el TAM se basa en entender que si pudiésemos tener todo el mercado, ¿a cuánto podríamos llegar? ¿Vale? Como esto normalmente no es posible, porque hay más entidades y hay competencia y seguramente no tengáis todos los recursos del mundo, bajamos un nivel más, que es eso que tenéis ahí de SAM, que es de ese mercado potencial a cuál podríais llegar vosotros si todas las cosas van bien, ¿no? Entonces, eso y también teniendo en cuenta que seguramente de todo el mercado de coches de España no queráis abarcarlo todo, sino igual queréis abarcar la región norte, puede ser por regiones la segmentación de este nivel, o puede ser porque yo solo me voy a ocupar del mercado de coches de segunda mano. En cambio, en el mercado total, pues tenemos toda una marabunta de cosas que son más complicadas, pero aquí, para que nos entendamos, podría ser bien por ubicación geográfica, bien por tipo de coche, en este caso en este caso de segunda mano, por ejemplo, ¿vale? Y ahí lo que diríamos es, oye, de todo ese mercado que hemos calculado antes, ¿cuántas de esas personas lo que quieren es un coche de segunda mano o cuántas de esas personas están en la zona norte, que es donde yo me voy a dirigir, ¿vale? Y de nuevo, es una cifra de máximos porque supondría que no hay nadie más en el mercado y que yo me puedo quedar con todos. Y luego el último nivel, que es el SOM, que es lo que de verdad, a lo que de verdad podéis prestar servicio, por así decirlo, a lo que de verdad podéis obtener de ese mercado, básicamente viene a ser es con los recursos que tengo, y ojo, esto cuando digo con los recursos que tengo y con la petición que voy a hacer al fondo de TINA, hasta dónde puedo llegar. Es decir, ahora somos un equipo de somos dos comerciales que estamos vendiendo coches en la zona norte, pero vamos a pedir a Tina 70.000 euros porque vamos a hacer una campaña de marketing y vamos a contratar a otra persona. Entonces, con este mix completo, vamos a pasar de unas ventas ahora de 250.000 a, dentro de 5 años, a unas ventas de 1 millón. A eso nos referimos, con el equipo actual más la operación, hasta dónde podréis llegar de ese mercado disponible que hemos dicho antes. ¿Vale? Em, Más o menos, esta es un poco la idea, ¿de acuerdo? Que os queremos trasladar. TAM, mercado súper amplio a nivel nacional. SAM, oye, ¿a qué segmento a qué segmento me dirijo? Y el SOM de ese segmento, ¿cuánto con el equipo actual y lo que le va a pedir a Tina puedo obtener al final de la operación, por ejemplo? Más o menos, ¿vale? Os pongo un ejemplo súper rápido, ¿vale? Esto es un proyecto del año pasado con Arte Internacional, ¿vale? Bueno, el año pasado, no, del año anterior, del 23, que ellos se dirigían a municipios, ¿vale? Esto es un proyecto de mediación artística que lo que hace es vender a
va a los ayuntamientos y ofrece programas de educación artística para que ellos paguen y los colegios los apliquen, ¿vale? Y lo que hacen es que durante un tiempo en algunas asignaturas, la preparación de las asignaturas durante todo el curso es entre un artista y un profesor principal. Y de esta manera al final del curso hay pues como una actividad relacionada con el conocimiento y con la parte artística, participan los padres, participan las familias, etc., ¿no? Entonces ellos a priori su cliente principal es el ayuntamiento y por tanto su mercado siempre va a ser en número de en municipios a priori, porque es de alcance municipal. Ellos están en Girona, entonces, oye, ¿cuál era su mercado más amplio, su TAM? Pues en Girona hay 221 municipios, ¿vale? Eso sería en numérico y si lo queremos llevar a euros, lo que hacemos es esos 221 municipios por el contrato medio que ellas tenían que era de 50.000 euros, pues da un mercado de 11 millones potencial, si solo fuesen ellas y si ellas se quedaran con todo, ¿vale? Como en realidad de toda Girona ellos no van a todo, sino únicamente podrían ir a la parte concretamente dentro de Girona, del Partido Judicial de Girona, pues ahí hay solo 69 municipios. Y de nuevo, esos 69 por los 50.000 euros, pues da un mercado de 3 millones y medio, ¿no? Que es este número que tenéis aquí. Y por último, ellas decían, mira, oye, nosotros ahora estamos en 5 municipios con lo que le vamos a pedir a Tina de dinero y de acompañamiento técnico, creemos que en 5 años podemos estar en 10 municipios. Y 10 por 50, medio millón de euros. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, los mercados no son solo en términos unitarios, de número de personas, número de colegios, número de ayuntamientos, sino también los monetizamos y los monetizamos utilizando nuestro precio medio, el precio de nuestro servicio. ¿Vale? Esa es la manera de monetizarlo. Si os fijáis aquí, he hecho el ejercicio partiendo de nuestros precios y llevándolo al número de usuarios potencial del mercado. ¿Vale? Luego hay otro enfoque que se puede hacer, que es el que algunos habéis hecho en vuestra aplicación, que es con datos más sectoriales, estadísticos. El gasto de educación en España asciende a 22 millones de euros y el de las familias a 11 millones, 11.000. Claro, entonces es que eso es muy genérico y no estamos metiendo ahí en la coctelera vuestra reflexión, ¿no? O sea, de cuántas a priori de todas esas familias que hay, cuántas de verdad podríais alcanzar vosotros. Entonces, por eso aconsejamos o os guiamos a que lo hagáis de esta manera, ¿no? De entendiendo el número de personas, el número de clientes que puede haber y que luego sí que moneticéis con vuestro precio medio, ¿vale? Y no nos quedemos con el dato únicamente estadístico. Esto para la parte de mercado, ¿de acuerdo? Si hay un mercado, seguramente implica que hay competencia, ¿vale? Porque si no, bueno, podría ser un océano azul de estos que existen, ¿no? Que no haya competencia, ¿no? Pero a priori, hoy en día es raro que haya este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a nivel de competencia, lo que queremos es entender qué otros players o qué otras entidades están ahí con vosotros, ¿vale? Y os proponemos dos alternativas, ¿vale? Bueno, en realidad es una, y la primera es un poco introductoria para que no entréis en pánico, pero es, oye, para entender la competencia, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a intentar posicionar esas entidades en un gráfico de X, Y, ¿no? Donde en cada eje va a haber una dimensión, ¿no? Imaginaros que en la dimensión vertical está, por decir algo, impacto social, me lo invento, y en la dimensión 2 que es el eje que está en el medio, pues está, me lo invento, eh, cercanía o sea, que trabajamos con proveedores locales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir posicionando ahí los logos de las entidades para ver qué es lo que sale. ¿Qué es lo malo de esta representación? Que normalmente, como nosotros somos los mejores, siempre estamos arriba a la derecha. Entonces, es curioso que haya 14 entidades que están arriba a la derecha, pero que todavía están pasando por Tina. Porque si fuese así, no tendréis que pasar por Tina, básicamente. Entonces, bueno, esto es un poco tricky de esta forma de presentar, pero como primera aproximación seguramente que os ayuda por lo menos a pensar en los logos. ¿Vale? En este caso ponemos el ejemplo de Nayarte, que ellos en términos de impacto social y de producción local son súper top y están arriba a la derecha. Y luego también es cierto que identificaban otras marcas vascas, ¿no? Que pues tenían impacto y también trabajan con cercanía. No pasa nada porque estemos siempre arriba a la derecha, pero a priori eso no significa, es porque eso tendría que significar que estamos mejor posicionados para llegar al mercado y no tiene por qué. Entonces, bueno, como aproximación nos puede valer este ejercicio, pero os vamos a animar a hacer otro que es un poco más interesante, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo de Crossborder, que es un proyecto de la edición 2023 donde ellos las dimensiones eran más aterrizadas y eran creación de relato y calidad artística del proyecto, ¿no? Y ellos, de nuevo, arriba a la derecha, ¿vale? De hecho, por ahí está ahí, ahora que lo pienso, lo estoy viendo, está en cultura,
Por ahí seguro que alguien cambiaría la bolita con las de cross-border, pero bueno, no pasa, no lo toméis a mal, ¿vale? Y luego, entonces lo que os decía, esto es como una primera aproximación, pero en realidad lo que nos interesa que podáis trabajar es más esto, que es que es como entendiendo mucho mejor el contexto que os rodea, ¿no? Entonces, este se llama panorama competitivo. Lo que buscamos es que vuestro negocio esté en el centro, ¿vale? En este caso es el ejemplo de Conarte, ¿de acuerdo? Que a priori y alrededor de vuestro proyecto lo que queremos es que identifiquéis de qué segmentos o de qué industrias creéis que pueden venir vuestros clientes. En el caso de Conarte, pues ellos identificaban que podía ser de la asistencia a espectáculos, de la formación a formadores, de las muestras artísticas y de la participación de artistas en horario lectivo. Veían que esos industrias o pequeños segmentos es de donde podían venir sus potenciales clientes, además de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, luego, ¿qué fue lo que hicieron con esto? Dentro de esto pusieron, oye, en cada uno de esos espacios, ¿quiénes están? ¿Vale? Entonces, si os fijáis, a diferencia del diagrama anterior, la ventaja es que aquí estamos dando un paso más arriba de visión porque ya no es en qué soy bueno y en qué soy muy bueno, sino en de qué segmentos creo que pueden venir mis clientes o de qué industrias pueden venir mis clientes y desde ahí hago una visión más desde arriba. O sea, no es tanto desde el yo, sino es desde el sector. Entonces, este ejercicio lo bueno que tiene es esto, que os ayuda a ampliar esa visión, ¿vale? Es un poco más complejo, pero bueno, creo que vosotras, cada una de vosotras tenéis un buen conocimiento de dónde os movéis y de dónde, quién está cerca y quién no para hacer este tipo de ejercicio. Si queréis, la vuelta a la vuelta de este ejercicio sería ya si fuesen compañías grandes y estuviesen sus datos de facturación y así disponibles, si les ponéis un eurito, 2 euros a cada entidad, sabéis cuánto es el mercado más real que podéis llegar versus el que vosotros habéis calculado en el ejercicio anterior. Pero esta es la vuelta a la vuelta, ojo, de nuevo. No os quiero meter ese nivel, pero que sepáis que podría llegar a este punto. ¿Vale? Entonces, mercado y competencia, este bloque. Ahora, para abordar ese mercado y esa competencia y para ejecutar nuestro modelo de negocio, a priori somos el equipo adecuado, ¿no? Somos quiénes somos y por qué lo estamos haciendo. Entonces, de la parte de equipo, lo que os pedimos o lo que le interesará al comité de inversión entender es qué personas forman del equipo, pero no solo la persona y una mini bio, sino también nos interesará entender, ¿es remunerado o no es remunerado? ¿Qué tipo de dedicación tiene? ¿Vale? Por saber, oye, mira, imaginaros, hay 2 personas que están a part-time, remuneradas, y los otros 3 son voluntarios. Bueno, pues dependiendo de lo que me digas en el plan y la petición, pues volverá a mi informe del analista y veré si me da más miedo, menos miedo, no sé si me genera más reticencia, menos reticencia, ¿no? Pero sí es importante entender esto. Yo creo que en la candidatura casi todos lo habéis completado bastante, pero sí es importante que de un vistazo el equipo core entendamos dedicación, remuneración o no, y un poco cuáles son vuestras habilidades y competencias, ¿vale? Y no solo ese equipo, sino también el equipo ampliado. Cuando hablamos de equipo ampliado, hablamos de, oye, igual sois una entidad que tiene una serie de advisors, una serie de asesores, personas. Todas tenéis asesores seguro porque todas, cuando tenéis una duda, levantáis el teléfono y decís, oye, persona X, ¿cómo ves esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de momento no le habéis puesto el nombre de asesores, pero seguro que todos tenéis una lista de 3, 5 personas a las que habitualmente llamáis para determinados temas. Pues esos son vuestros asesores, ¿vale? Y si queréis, si formalizásemos esto, podríamos llegar a crear lo que es un consejo asesor, que esto sí ya es, oye, yo te invito a ti, persona X, a formar formalmente, valga la redundancia, parte del consejo asesor de nuestra entidad y lo que te proponemos es que nos reunamos trimestralmente o semestralmente para ver las principales cuestiones de esto, ¿no? Puede que lo tengáis, puede que no. Os animamos a que lo hagáis por formalizar esa relación con esos asesores que vais tirando periódicamente y porque a vosotros os da una mayor seguridad también a la hora de decir, ah, no, pues que me puedo apoyar en este grupo de personas. Y también es cierto que a los inversores, pues el ver que hay un grupo de personas que están apoyando un determinado proyecto, pues también da cierta seguridad, ¿vale? Y si veis, hay un consejo asesor barra patronato y el patronato es, solo lo podéis tener, sí creo que sí, igual aquí me he disparado a mí mismo, pero depende del tipo de entidad que tengáis. Las fundaciones, seguro tenéis un patronato, ¿vale? Y por tanto, esto solo aplicaría si sois una fundación. Si sois una SL, podéis tener una junta de accionistas, ¿no? Pero bueno, no es exactamente igual, porque ahí hay un tema de que yo tengo propiedad. Pero bueno, quedaros con asesores y consejo asesor, ¿vale?
Entonces, de equipo, ¿qué necesitamos? Equipo core, ¿vale? Y equipo ampliado, ¿de acuerdo? Súper concreto. ¿Este equipo es el adecuado? Pues a priori sí, porque si no, no estaríamos aquí, ¿de acuerdo? Otra cosa es que tengamos que ampliarlo, reforzarlo, lo que sea, ¿no? Y ese es el equipo con el que queremos llegar a ese mercado y lidiar con esta competencia. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con nuestro negocio, ¿vale? Nuestro negocio y básicamente nuestro negocio, ¿qué es lo que queremos entender de vuestro negocio o qué es lo que vosotros tenéis que tener súper claro de vuestro negocio? ¿Vale? Son estas 5 preguntas, ¿vale? ¿Cuáles son mis líneas de negocio? ¿Vale? Y cuando hablamos de línea de negocio nos referimos a, si queréis, productos, conjuntos de productos y servicios que se dirijan a un mismo segmento de cliente bajo un mismo modelo de ingresos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, una definición. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un producto, el de que vendo solo ayuntamientos y es un programa de mediación, ese será uno. Pero si yo luego doy clases particulares sueltas a alumnos, esa será la línea 2. Línea uno, vendo ayuntamientos con un modelo de ingreso de licitación, bueno, de menor, ¿no? Por ejemplo. Y el otro es particulares a una tarifa horaria X y la gente me paga todos los meses. Entonces son dos cosas diferentes, aunque en vuestra cabeza sea toda la misma marabunta, a efectos de esto queremos entender qué líneas, a qué segmentos de clientes vais, ¿no? O sea, un poco este ejercicio de segmentación, ¿vale? Entonces, pregunta número 1, ¿cuáles son tus líneas de negocio? Dentro de esas líneas de negocio, ¿cuáles son los productos y servicios? ¿No? Lo que os he dicho, línea de negocio, formación ayuntamientos. Producto, pues itinerario formativo semestral, itinerario formativo trimestral. Vale, por ejemplo, ¿no? ¿A qué segmento de cliente va dirigido? En este caso, ya lo hemos dicho varias veces, ayuntamientos, ¿no? ¿Podría ser a Generalitat? ¿Podría ser a administraciones un poco más altas? No lo sabemos, pero que entendamos cuál es el segmento de cliente que está detrás de esa línea de negocio. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Vale? Y esto es lo que os hace únicos en ese segmento de cliente, ¿vale? Y por último, que nos deis mínimamente cuál es el modelo de ingresos, es decir, es contrato, es prestación por servicio, es un modelo de suscripción, es un modelo de venta de productos unitarios como un supermercado, o sea, que entendamos cómo cobráis esto. Y luego un poco qué métricas tenéis. Y cuando hablamos de métricas, yo creo que la que todos tenéis que tener claro aquí es cuántos ingresos genera esa línea. Ingresos en general, ya no digo subvenciones, no, digo ingresos en total de esa línea, ¿vale? Y luego sí que podríamos entender cuánto de eso es venta, cuánto de eso es subvención, ¿no? Esa sería otra métrica, el desglose de estos ingresos. Y luego otra métrica que es interesante es cuántos clientes tenéis ahora, componen ese total. Y si no tenéis ingresos todavía, tenéis muy poquito, pero queréis crecer, pues cuántas propuestas tenéis enviadas, ¿no? Algunas métricas así que puede ser, pero seguro, cuántos ingresos y a priori la distribución de esos ingresos, por entenderlo mínimamente, ¿vale? Esto no se trata de que sea muy complejo, ¿vale? O sea, lo que queremos aquí es que presentéis algo de este estilo, una slide, una tabla con n líneas y con la información de cada uno, ¿vale? O sea, luego seguramente vosotros la pongáis más bonita, más marketingiana en función de con quién vayáis a hablar, pero a efectos de la bootcamp, lo que queremos tener es esto súper claro de, oye, ¿qué líneas ves tú? Y que nos des esta información, ¿vale? Sin complicarnos demasiado, ¿vale? Es que en el pasado hemos visto que aquí, pues cada uno lo cuenta de una manera, cuando hay más tiempo veréis en los ejemplos que pues se detalla mucho, pero en el interés del tiempo y de la claridad, esto es lo que os pedimos que trabajéis de momento, ¿vale? Lo dicho, teníamos este era nuestro modelo de negocio que ejecuta este equipo y que nos permite llegar a ese mercado y colaborar o competir en función de cómo lo veamos, ¿no? Con una determinada serie de agentes. Y para avanzar hacia el futuro, pues tenemos una hoja de ruta y tenemos una estrategia comercial, ¿vale? ¿Qué es esto del roadmap? ¿Vale? Lo he dicho en castellano para que no haya problemas, pero vuestra hoja de ruta es dónde estamos ahora y a dónde queremos ir. ¿Vale? Y esto no se trata de que sea mega detallado, pero sí lo que os pediremos es que por lo menos los grandes hitos de los próximos años sí que los pongáis. Y yo creo que igual, y no sé si todos habéis hecho esta visión, pero bueno, es un buen momento para decir, oye, yo igual tengo visión hasta 3 años, o me he planteado hasta 3 años. Bueno, y si me voy un poquito más allá, ¿no? ¿Qué pasaría en el año 4 y en el año 5? Y no se trata de que entremos en súper detalle, pero por ejemplo, el año que viene lanzamos nuevo producto. El año 3 ampliamos mercado, ¿no? Y con el producto que ya hemos lanzado. El año 4 me lo invento,
ampliamos, compramos una planta porque nos ha ido súper bien, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Y el año 5 internacionalización, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo así. Pero podría ser algo más sencillo como el año 1 nos dan un terreno, ¿no? O compramos un terreno y hacemos un pequeño piloto de a ver cómo funciona la producción ahí. El año 2 por el tiempo que tiene que pasar hasta la cosecha, hacemos las primeras ventas. El año 3 lanzamos un e-commerce para vender lo que sale de ese terreno y el año 5 compramos otro terreno y multiplicamos por 10, ¿vale? Este tipo de cuestiones más cualitativas, pero que nos permiten ver esos saltos, es lo que os pedimos que pongáis en esta hoja de ruta, ¿vale? Para que lo tengamos más o menos. Y otra cosa que suele ir aquí es acompañarlo de algunos números, ¿no? O sea, imaginaros, por ejemplo, el número de beneficiarios, un poco cómo va evolucionando esto y cómo os imagináis que van a evolucionar los ingresos, aunque ahora os contaremos las proyecciones en un momento, ¿vale? Pero es algo que nos permite tener una visión de cualitativamente cuáles son los grandes hitos anuales y a priori cómo que intuís que van a ser los números detrás. Digo intuir porque si no lo habéis hecho va a ser una primera aproximación y porque luego la realidad supera la ficción y el mercado es mucho más duro de lo que todos creemos, ¿no? Entonces, bueno, pero que sí podamos tener esto porque ayuda al inversor a tener esa claridad de saben a dónde quieren ir, ¿vale? El objeto de esto es que el inversor vea un plan claro, ¿de acuerdo? No me detengo en este ejemplo porque luego lo vais a ver con Flor, ¿vale? Y de la mano de esto, pues un tema de estrategia comercial, ¿no? Que es cómo vais a alcanzar esa meta, ¿no? Y al final el foco de cualquier estrategia comercial no es más que captar más clientes, ¿vale? Fidelizarles, ¿no? Y que esos clientes dejen un margen, o sea, ingresos menos costes que sea positivo, para que podamos seguir haciendo más cosas, crecer más, depender menos de la subvención, depender menos de la donación, ¿no? O sea, que seamos más independientes, ¿no? Y si os fijáis, aquí es importante que la estrategia comercial no seáis muy buenos solo captando clientes, porque si solamente captáis clientes pero continuamente se van y tenéis que captar más, ahí hay una ineficiencia, ¿no? Veréis que luego hay un coste seguro de, no sé, de publicidad o horas vuestras para captar más clientes, ¿no? Entonces, la estrategia comercial, pensar en que tiene que buscar captar y a la vez fidelizar para que sea sostenible en el tiempo. Si no, seréis como decimos, seréis un saco de quemar caja en esto, de utilizar mucho dinero en captar clientes que luego no conseguís que se queden y no es bueno ni para nosotros ni para nadie, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco algunos ejemplos, ¿no? En el caso de Conarte, un ejemplo muy concretito, ¿vale? Ellos tenían dos segmentos de clientes, básicamente, los ayuntamientos, ¿no? Entonces, ellas pues detallaron mucho qué es lo que vamos a hacer. Mira, vamos a contactar con ayuntamientos a través de, o sea, ¿cómo voy a contactar con nuevos ayuntamientos? Regidores técnicos, técnicos de educación, consejos comarcales, socios locales y demás. ¿Y qué les voy a ofrecer a esos ayuntamientos? Pues les voy a ofrecer planters en horario lectivo, que este va su producto, y les voy a ofrecer planters en extraescolar, ¿no? ¿Qué productos van a ser? Y luego también presentaron una estrategia para la parte más de subvenciones. Oye, como todavía no somos 100% viables solo vendiendo, vamos a seguir aplicando subvenciones provinciales y autonómicas, estas que tenemos mapeadas, vamos a seguir aplicando subvenciones estatales, estas dos, y queremos dar un salto por una subvención europea. Entonces, si veis el conjunto, ¿no? O sea, aquí está muy detallado, ¿vale? Luego en el ejemplo, por ejemplo, en la alimentación que vamos a ver más detallado, veréis que es mucho más concreto, pero la idea es que aquí os sintáis cómodos con que lo que estáis poniendo os creéis que os va a ayudar a alcanzar esa meta, ¿no? Que os estáis planteando, ¿no? En las distintas líneas de negocio que tengáis, ¿vale? Y hasta aquí lo que yo os quería contar de esto. Veis que ha sido como súper, pero creo que bastante concreto y como muy claro de lo que tenéis que trabajar. Y ahora le dejo a Flor para que os cuente un poco la parte de proyecciones y luego ya nos vamos un poco con los ejemplos. Flor. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos ahora a ver un poco más de números. No se asusten, vamos a ir de a poco con esto. Ni también los vamos a estar acompañando. Digamos, si tienen preguntas, nos pueden escribir. Y durante el bootcamp vamos a tener sesiones, vamos a seguir con con esta temática. Así que ahora es solo una introducción, mostrarles un poco las plantillas y contarles por qué vamos a hacer las proyecciones. Entonces, hasta ahora lo que estuvimos viendo es su modelo de negocios y el impacto que generan desde su organización. Pero a la hora de invertir, lo que miramos los inversores, analistas, es
bueno, este negocio es rentable, no es rentable, a corto plazo, a largo plazo, y qué oportunidad genera dentro de su industria, qué brecha están cubriendo con su organización. Entonces, para eso vamos a estar viendo un P&L, que es el estado de resultados, un balance y un flujo de caja. Cada uno de estos estados nos dan información diferente de su organización. En conjunto, todos nos hablan acerca de la salud que tiene su organización, la salud que tienen hoy, y por eso les vamos a pedir algunos estados ya cerrados del 2023 y del 2024, y la proyección que es hacia adelante, o sea, lo que queda del año 2025 y del 2025 al 2030. Para eso ahora voy a explicar un poquito cómo se hacen esas proyecciones, pero en conjunto de lo que nos habla es de su salud financiera la organización. Y básicamente también esto nos ayuda a entender en qué riesgos tienen, si son los riesgos en que están concentrando todos sus ingresos con subsidios, o sea que dependen de donaciones, o que está más balanceado, entonces que sus líneas de ingreso vienen 50% por venta de servicios y productos propios, otro 50% de donaciones. Eso nos ayuda también a entender los riesgos asociados a su organización y a tratar de mitigarlos, o sea, porque en definitiva todo esto es para ayudarlos a ustedes a que mejoren su negocio y a que pueda, digamos, ser estable en el tiempo. Y bueno, y como bien saben, no sé si algunos ya tienen experiencias manejando deudas blandas, otros deudas un poco más bancarias, pero son los estados básicos que nos pide cualquier tipo de inversor. En nuestro caso, como somos inversores de impacto, vamos a estar mirando las dos cosas, las proyecciones financieras y además el impacto que van a generar en el corto y largo plazo. Entonces, a la hora de proyectar esos estados, ¿qué tres estados vamos a estar trabajando? El primero es el estado de resultados, que es en inglés se dice P&L, Profit and Losses, lo digo por si alguno usa esos términos, en donde lo que hacemos es proyectar los ingresos, que ahora vamos a ver, los tenemos que abrir por diferentes tipos de ingresos, y los gastos. Eso lo que nos da ingresos menos gastos es nuestro resultado final de la organización. Además, vamos a proyectar el flujo de efectivo, el cash flow en inglés. ¿Por qué? Porque si bien podemos tener un resultado positivo, ganamos dinero, puede haber un desfasaje de caja en nuestra organización, que es, por ejemplo, en el sector cultural es muy común que tenemos desfasajes entre que tenemos que pagarle a los artistas y luego nos ingresan cuando vendemos los tickets. Puede haber ahí un desfasaje. Entonces, ¿para qué también proyectamos esto? Para ayudarlos a identificar las brechas que tienen. Nosotros, si estamos parados a junio y ya identificamos que de diciembre a marzo del año que viene no vamos a tener caja, porque los conciertos no los vendemos en ese momento, bueno, ¿qué sobrante tenemos que tener de los meses anteriores para hacer frente a este desfasaje que tenemos en nuestro flujo de efectivo? Que básicamente es caja que ingresa y caja que se va. Esto obviamente lo que está asociado es a que finalmente partimos con un saldo inicial, que es nuestro saldo que tenemos en el banco, y luego con el flujo ingresos menos egresos, vamos a tener nuestro saldo final anual, o sea, lo vamos a calcular mensual y anual, para entender esos desfasajes. Y la idea es que con estos ejercicios, ustedes si ven una brecha, decís, bueno, de diciembre a marzo no voy a tener caja, tengo que pedirle a un donante que me cambie las fechas en que me está financiando. Tengo que lanzar una campaña de marketing en esas fechas para generar más ingresos. O sea, ponernos un poco más creativos en tratar de ajustar ese desfasaje que tenemos. Entonces, la idea de todo esto es ayudarlos a mejorar sus estados. Vamos o sea, en el comité de inversión, ahora vamos a darte una introducción, pero van a ver que en todo este viaje con Tina vamos a ir mejorando esto y también identificando con financiación, sin financiación, cómo son nuestras fotos de estado de resultados y flujo efectivo. Y respecto al balance, también es básicamente sus activos, sus pasivos, su patrimonio neto. A un inversor nos sirve porque muchas veces también
perdón que doy bastantes ejemplos de cultura, es mi formación profesional, pero muchas veces, no solo en cultura, en todos los emprendedores, sus activos son intangibles o propiedad intelectual, o muchas veces también tangibles, maquinarias, espacios, el espacio, el centro cultural. Entonces, todo eso lo vemos que en el activo de la organización. Y en el pasivo vemos las deudas que tienen, las cuentas que tengan a pagar. Bueno, eso finalmente también nos da en el patrimonio que tiene la organización. Muy rápidamente, que todos están familiarizados, pero eso es un resumen de los tres estados financieros más importantes que se analizan. Ahora, ¿cómo vamos a construir esas proyecciones? Tenemos varias cosas. Uno es entendiendo los datos históricos, y es por eso que les vamos a pedir información del 2023, del 2024, para también ir viendo los flujos de ingresos, porque si vemos que en los últimos 2 años sus curvas o sea, fluctuaron, incrementaron un 20% sus ingresos, si van a proyectar del 2025 al 2030 un 100% de incremento cada año, tienen que explicar muy bien por qué va a suceder eso, porque si miramos para atrás y vemos el histórico, no es la curva que viene teniendo. Lo mismo con los gastos, si de repente vemos que por ejemplo, los gastos fijos, sueldos, tenían una persona, 2 personas, y el año que viene ponen 10, 20, 30, o sea, van teniendo unos ingresos muy amplios en sus gastos, también llama la atención y hay que explicar por qué es eso. Entonces, ver también la correlación entre sus ingresos proyectados y sus gastos proyectados. Entonces, para eso es importante ver, bueno, nos vamos para atrás, miramos qué pasó en los últimos 5 años, obviamente según el tiempo que tenga la organización, los 2 años, o también podemos ver un poco de información de mercado, como les digo, como ponemos acá. Por ejemplo, si tienen productos que están, sus servicios o sus materias primas están influenciados por el tipo de cambio, la inflación, bueno, todo eso lo que tenemos que mirar es cómo viene el mercado y ver las proyecciones para los próximos meses y años, que esto es información, data dura, o sea, pues, siempre está bueno poner referencias también de dónde sacan la información. Eso va a ayudar también a construir las proyecciones. Y también lo que van a tener que hacer es construir algunas hipótesis, en inglés assumptions, de cómo llegaron a construir eso. Entonces, si no sé, sus ingresos van a incrementar en un 10%, 15%, 20%, bueno, cuál fue la lógica y la hipótesis que utilizaron para construir esas proyecciones. Y acá también lo que recomendamos es que para después ustedes también acordarse qué información usaron para construir esas hipótesis, poner referencias, ayuda mucho. Entonces, rápidamente empezamos por el primer estado financiero, que es el estado de resultados, donde lo que les vamos a pedir en el Excel que les vamos a pasar es que pongan, que abran la información por las líneas de negocio, que es lo que explicó recién John. Entonces, línea 1, línea 2, línea 3, información real del 2024, o sea, mirando sus estados ya cerrados. A marzo del 25 ya también tienen información real cerrada, entonces les pedimos solo el primer trimestre, línea 1, línea 2 y línea 3 de negocios, y que abran, primero, ingresos. Entonces, ¿cómo es la composición de sus ingresos? Por prestación de servicios, por todos los servicios que están vendiendo, por suscripción, por venta de entradas, por venta de producto. Todos esos son ingresos que generan la propia organización. Después tenemos por patrocinio, por subvención y por donación, todos ingresos que vienen por terceros. Entonces, que lo puedan abrir y según cada línea van a tener, en algunas van a tener solo un tipo de ingreso, en otras líneas van a tener todos. Entonces, que puedan alocar también con información real. Entonces, después vamos a dudas, ¿eh? Gastos, los vamos a abrir en fijos y en variables. ¿Y por qué también nos sirve entender esto? Bueno, porque si de repente con los ingresos que estamos proyectando me alcanza solo para cubrir los gastos fijos, es una cosa. Si los ingresos me ayudan a cubrir gastos fijos y variables, es otra situación. Entonces, todo esto nos ayuda a entender los riesgos asociados a su organización también.
Y a ustedes, ¿no? Y a ustedes para gestionar la organización. Entonces, en gastos fijos, ¿qué tenemos? Personal, o sea, el equipo, en alquiler de espacios, los suministros, luz, agua, teléfono, en servicios y suscripciones, seguros y licencias legales y asesoría contable. Entonces, todos los gastos que vamos a tener todos los meses. ¿Y fijos por qué? Porque no dependen de la generación de ingresos que tengamos. O sea, sí o sí, el alquiler es de tanto. Si vos vendiste, no vendiste, no importa. El alquiler del espacio todos los meses es X. Los gastos variables son aquellos que dependen de nuestros ingresos de la venta de productos o servicios. Entonces, por ejemplo, compra de mercadería, compra de materia prima. O sea, yo si tengo que producir X cantidad de un alimento sostenible, qué materias primas voy a tener que comprar va a depender de mi estimación de venta. Luego, compras de otros aprovisionamientos, marketing y comunicación, todo el gasto que tienen de comunicación, que esto es también muy importante pensarlo en correlación con sus ingresos, porque si yo de repente no estoy proyectando, tengo imagínense, un gasto de 100 euros todos los meses, de acá hasta el 2030, pero mis ingresos yo estimo que van a estar creciendo un 100%, pero a ver, ¿cómo es esa correlación? Porque si vos no invertís en comunicar y en hacer acciones de marketing, cómo viene el incremento de tus ingresos, que puede ser que no sea por acciones de marketing, pero sí necesitamos entender entonces en qué línea de tus gastos va a estar correlacionado. Porque muchas veces como emprendedores nosotros proyectamos ingresos, ingresos, ingresos y nos olvidamos, bueno, ¿quién paga todo eso? ¿De dónde viene esa inversión? De los gastos del equipo, de marketing, de fundraising fees, o sea, todos los gastos también que tenemos para hacer filantropía. Bueno, digamos que tienen que ver esa correlación en los gastos. Luego tenemos amortización de nuestros activos fijos, nuestros assets, y luego tenemos gastos e ingresos financieros. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, lo abrimos en ingresos y en gastos. Estos son que tengamos por gestionar los préstamos, todo lo más relacionado a la gestión financiera. Bueno, y luego llegamos al resultado del ejercicio, que ahí vamos a tener positivo o negativo, entonces también podemos empezar a ver un poco esa curva de lo real cuánto fue. 2024, primer trimestre del 25, información real. Y luego nos vamos a proyectar. Entonces, que acá lo van a ver muy chiquito, no se preocupen, en el Excel está todo. Lo único que ven acá es que esa composición que vimos de ingresos y de gastos tienen que proyectarlo hasta el 2030. Luego, el segundo estado que les vamos a pedir es el flujo de efectivo. Y esto, como decía John, se calcula de manera automática, porque toma la información, la hipótesis que está por detrás de esto es que los ingresos y los egresos van en el mismo mes, aunque su negocio muchas veces es, yo vendo tickets para un show que tengo en diciembre, ya empecé a vender tickets ahora, entonces tengo ingresos ahora, bueno, no vamos a trabajar con esa assumption, sino que con la hipótesis que vamos a trabajar es que sus ingresos y egresos es el mismo mes en que está proyectado en sus estados de resultados. Que con eso es suficiente, no queremos tampoco complejizarlo demasiado. Acá lo que vamos a ver es el saldo inicial, entonces con qué saldo en el banco empiezan, luego todos los ingresos de caja que tenemos por venta de entradas, por patrocinio, subvenciones, entonces por ejemplo acá es ¿en qué mes me va a entrar mi patrocinio? Muchas veces me entra una donación ahora en el mes de junio y hasta el mes de diciembre no me entra de nuevo o hasta el año que viene no me entra de nuevo. Entonces sí identificar muy bien con información real, porque esto donde se ve en los contratos que tienen firmados. Entonces todo el tiempo lo que les pedimos es la evidencia de dónde viene esa estimación. Viene porque firmé un contrato, viene porque es la dinámica de trabajo que vengo teniendo en los últimos años. Justificar con evidencia, que eso les va a ayudar a ustedes también cuando tengan que explicar por qué este mes cerré en rojo. O sea, ¿qué pasó? Bueno, es que no me entró tal cosa, vendí menos, entender esa variación en mi flujo de efectivos. Entonces, todos los ingresos que tengo, todos los egresos que tengo,
por pago de gastos variables, gastos fijos, personal. Luego tenemos cobro por la inversión, que es esto, y el pago de las inversiones que estoy teniendo. Entonces, todo lo que me entra y todo lo que se va de las inversiones. Pago de deuda y pago de equity, y cobro de equity y cobro de deuda. ¿Sí? O sea, ingresos e egresos. Y luego el saldo final. Entonces, una cosa es que yo puedo tener un resultado positivo, porque mis ingresos, los egresos me dio positivo, ¿sí? Pero luego tengo desfasajes de caja. Eso lo vemos en el saldo final del flujo de efectivo. Bueno, pasamos adelante. Em, Luego lo que les vamos a pedir es que nos compartan los balances del 2023 y del 2024 y también los estados de resultados de los años anteriores. Ahora, no se preocupen porque cuando terminamos la sesión están listados todos los entregables que tienen que compartirnos para el pre-bootcamp, que es la semana que viene, van a ver la fecha y todo, que esto nos va a ir ayudando a nosotros también a entender su situación. ¿Para qué? Para ayudarlos, digamos, con mayor personalización durante el proceso. Abrimos a dudas y hacemos un recreo, ¿les parece? Dejo de compartir, Flor, si quieres, para que nos podamos ver todas. Igual solo, luego os lo vamos a recordar, pero sí es cierto que de aquí al comité de inversión sí tendréis que tener vuestras predicciones hasta el 2030, idealmente, pero de aquí a la semana que viene solo os vamos a pedir el 20, o sea, lo real, la predicción del 25, que a día de hoy ya sabréis cuál es, y el 2026. Pero vamos, lo vemos luego en la parte de entregables. Pero como no os veía las caras, digo, yo me acuerdo de alguna vez en el pasado que os ponía esto. Y cortocircuito, ¿no? Entonces, espérate, para la bootcamp, lo real que ya ha explicado Flor, lo que queda del 25, que ya lo tenéis mascado, y el 26, porque es el año inmediatamente siguiente y seguramente ya tengáis información o una primera estimación, ¿vale? Entonces, Jesús. Hola, buenos días a todas y a todos. La parte de explicación que ha dado Florencia creo que es bastante clara en el sentido de que los datos que tenemos que aportar son muy verídicos y muy demostrables, pero la parte que tú has explicado yo, me queda la duda hasta qué punto contamos nuestra verdad o la verdad. ¿Contamos para impresionar o para, de alguna forma, describir en el estado en el que está nuestra situación y nuestro proyecto? Porque incluso los ejemplos que has puesto, casualmente uno de los ejemplos, conozco todas las compañías que aparecían Sí, de cross-border. y es una verdad. Claro, Crossborder mola mucho, ¿eh? Me encantan y los conozco y guay. Pero la verdad, el pantallazo de la mirada panorámica era una verdad muy relativa. Entonces, ¿hasta qué punto contamos esta verdad? O sea, no, sin llegar a mentir, pero ¿hasta qué punto la verdad es nuestra verdad o no? Vale, ¿Has a ver si... entendido? Sí, creo que te he entendido, ¿vale? Ok. Hay una... Ahora me guardo esta frase que os iba a decir para el final. A ver, el mercado a priori es el que puede ser el que sea, no ese es el que es, quiero decir, hay tantos usuarios y lo que sí es cierto es que detrás del mercado, cuando tú haces el ejercicio que hemos propuesto, sí hay una hipótesis, tú estás asumiendo que hasta tantos te van a comprar, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? O sea, si hay 100 millones de personas en un país, eso es cierto, hay 100 millones de personas, pero tú estás asumiendo que de esos 100 millones, me invento, eh, 25 les preocupa la nutrición medioambiental. ¿Por qué? Porque esto lo viste en un informe que sacaste o porque tú de unas entrevistas que hiciste a 20 personas, 8, o sea, 2 se te dijeron que sí, eso lo has extrapolado. Entonces, si tú extrapolas eso, pues esto te va a salir un dato, ¿no? Que hay una hipótesis detrás, ¿no? Entonces, a nivel de mercado, digo, por ir por partes, a nivel de mercado, lo importante será entender qué hipótesis has tomado tú para calcular ese mercado, ¿vale? Y ahí sí te pedimos que seas lo más real posible, ¿vale? O sea, ya seremos nosotros o ya será el experto que entre el que diga, pero es que estás infravalorando el mercado, en realidad hay mucho más, ¿vale? Por ejemplo, en este sentido, ¿vale? A nivel de cuando analizamos tu negocio, en la parte de métricas, son métricas reales, porque es cuánto has vendido, cuántos clientes tienes, cuántos clientes tienes en cartera, estos son data real, ¿no? Un poco al igual que la parte más numérica. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego cuando entramos en la parte de competencia, ¿no? Que ese es donde tú te puedes poner de una manera u otra. Claro, aquí lo habitual es que la empresa siempre
se intente posicionar como tope de su categoría, ¿no? Y por tanto, os decía que en el primer diagrama casi siempre vais a estar arriba a la derecha, ¿no? O sea, si no os veis ahí, os veis un poco antes, estará bien, ojo, pero tendremos que entender el por qué. Y no pasará nada porque estés en el medio de la gráfica y podrás decir, oye, estamos aquí por esto y por esto, pero es que nuestro plan nos va a permitir llegar allí. Entonces, en ese sentido, os pido honestidad en este apartado, por así decirlo, ¿vale? Porque creo que estamos en un momento en el que podemos permitirnos esto, ¿vale? O sea, es una entrega que vamos a ver nosotros, es una entrega que podemos trabajar con vosotros, entonces desde ahí es así. La frase es que fake it till you make it, esto ya lo dijo Guillermo. A priori, pues sí, ¿no? O sea, este es como el foco, pero yo creo que si no nos vemos ahí, ¿no? No pasaría nada porque nos pongamos un poco antes y de hecho estará bien porque en las mentorías podemos trabajarlo de una forma más concreta o verlo mejor, ¿vale? O sea, no, esto no es algo que os vaya a penalizar inmediatamente, por así decirlo, Jesús. Vale, entonces, punto uno y punto dos, mercado y un negocio es data real. Competencia, pues dependerá un poco si vas al primer diagrama o al segundo. A mí me gusta más el segundo porque no te pones, estás tú en el centro, que hay más egocéntrico que ponerse uno en el centro, ¿no? Pero entendemos quiénes están alrededor tuyo y con quiénes puedes trabajar, ¿no? Entonces, por eso os decimos, oye, esto es como básico, si os sirve como primera aproximación, pero os animamos a que trabajáis el segundo, ¿vale? Entonces, no te he dicho sí o no, pero por puntos te he dicho qué es lo que esperamos que podáis trabajar. Al final, Jesús, se trata de que esto os aporte, ¿vale? Porque si me vais a poner, como has dicho tú, que sois los mejores, ¿qué tal? Y entonces, ¿por qué estáis en Tina? Así, no tendréis que estar, ya tendréis que estar en otro punto, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo que el trabajo tiene que ser con esa humildad y desde ese punto en el que consideréis que estéis ahora, ¿vale? Sí. Nico, un thumbs up. Entendido. ¿Más cositas? Luego hay más preguntas al final, ¿eh? María Elena de Tomanta. Un segundo. María Elena Tomás te pregunta, cuando hablamos de financiamiento blando, ¿qué tan blando es? Esa es una muy buena pregunta. Financiamiento blando, por una parte, esto no estoy adelantando, pero bueno, no pasa nada, tenemos tiempo para responder. Cuando decimos blando nos referimos a que no se pide garantía, ¿vale? Por ejemplo. Luego, cuando hablamos de financiamiento, hablamos que los tipos de interés no son los bancarios, ¿de acuerdo? Porque el interés, recordemos que esto es un programa de Venture Philanthropy y lo que buscamos es regenerar el fondo, ¿no? Y que haya un impacto, pero no os queremos ahogar con la carga financiera. Entonces, los intereses no son los de una entidad financiera. Y luego la otra parte de deuda blanda barra asistencia técnica, para mí se me junta, es que cuando tú le pides dinero a un banco, el banco te da el dinero y luego tú le tienes que pagar y tú buscas la vida. En esta parte podréis acceder a financiación, pero es que además vais a tener acompañamiento. Entonces, os ayudaremos en esos retos que vais a tener o que puedan ir surgiendo. Entonces, para mí lo de deuda blanda son estos tres puntos. Sobre todo los dos primeros, los más clásicos, pero luego el tercero yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Vale. Pablo, que has levantado la mano de voces. Eh, efectivamente, bueno, sí, sí, perdón. Sí, efectivamente, Marilena. Dice, se trata de endeudarnos. Sí, el formato que trabajamos es un préstamo, efectivamente. Préstamo blando, pero préstamo. Bueno, sí, esto es así. Pablo, de voces. Sí, buen día, ¿cómo estáis? Oye, una vez más, primero lo felicito por la aclaratoria que han hecho en esta versión de Tina, que está muy clara, está mucho más manejable. No sé si me escucháis porque yo tengo muy poca cobertura donde estoy. Te escuchamos, Pablo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Con relación incluso a las previsiones de 2025, en el caso de los proyectos culturales, puedes creer, bueno, creo que se puede creer, porque igual y hay otros proyectos culturales que están pasando en lo mismo, que todavía de cara a 2025 no se han publicado las resoluciones definitivas de subvención, ¿vale? Por lo cual, cuando hacemos una proyección de 2025, de lo que queda de 2025 y de cara a 2026, lo que nosotros, en el caso de la Fundación Voces, podría hacer es, hombre, esperamos este dinero que está solicitado, pero está a punto de resolución. No sé si me entendéis. ¿Cómo podemos hacer nosotros con eso? Vale, no, pues mira, Pablo, súper buena pregunta. Flor, ¿quieres responder tú? Pues si no respondes.
Pero básicamente, o sea, eso os pasa a todos, ¿eh? O sea, como tú pones que tus ingresos van a depender de que se resuelva una subvención o no, el que vende un producto pone que va a vender X unidades de producto que dependen si el cliente lo compra o no. Entonces, esto es lo que decía Flor de esas hipótesis o estas assumptions, ¿no? O sea, primero vais a poner unos números y detrás de esos números lo que va a haber es, oye, estos 100.000 euros son, ahora se componen de solicitud a la Generalitat de 30.000, solicitud al Ayuntamiento de 40.000 y 30.000 solicitud a tal. Y pondremos a la derecha un comentario, por ejemplo, ¿no? Históricamente en los últimos 5 años se nos ha concedido, pero habrá que ver la resolución. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a entender eso, y lo mismo va a pasar ahora en 2025. Si tú ahora, a priori, en tu presupuesto manejas que vas a recibir, me lo invento de nuevo, 100.000 euros, pero que todavía no están resueltos, pues pondrás en el detalle 100.000 euros, solicitud a tal, pendiente de resolución. Y al lado, en el histórico o en tus notas, en estas assumptions, el histórico es que siempre nos lo han dado. Entonces, para nosotros podremos entender, oye, siempre se lo han dado, a priori se lo van a dar, pero sabemos que está pendiente de resolución. Y lo mismo con los clientes, oye, podéis decirme que vais a hacer una campaña, vais a vender, me lo invento, 100.000 euros, que son al ticket medio de 100 euros, pues los clientes, los 1.000 clientes. ¿Por qué? Porque vais a hacer una campaña de marketing y vais a conseguir eso. Puede que hagáis la campaña de marketing, no la assumption es, vamos a hacer una campaña de marketing para este target que va a costar tanto, que nos va a permitir alcanzar esos 1.000 clientes. Podéis hacer la campaña y podéis llegar a 0 clientes. O podéis hacer la campaña y llegar a menos clientes. Entonces lo que nos intentará entender son estas asunciones, que es lo que está detrás, que es lo que comentaba Flor. Vale, pero vamos, que eso os pasa a los culturales con las resoluciones y os pasa a los que vendéis un producto con que el cliente os va a comprar. Porque salvo que es un modelo de suscripción donde todos los meses te cobro por adelantado y no pasa y solo te puedes dar de baja después, todos tenéis una componente de que finalmente se pague o no se pague. Entonces, todo tiene una asunción detrás. Creo que espero haberte respondido, Pablo, ¿eh? Sí, sí, ha quedado muy claro. Lo que pasa es que, claro, la intervención del otro compañero me hizo reflexionar y yo dije, ¿hasta qué punto estamos diciendo la verdad de bueno, pero siempre en estos casos, además que hoy día son graves y también esto yo creo que hay que colocarlos en nuestros proyectos porque quizás alguna gota de eso nos caiga, o sea, con estas amenazas que hay a nivel mundial, ¿no? De lo que es la situación política y de estabilidad hoy día mundial. Pero bueno, eso me preocupó. ¿Hasta qué punto estamos diciendo la verdad cuando una cosa es hipotética? ¿Vale? Porque ahora nosotros ayer nos enteramos que el 1 de diciembre ya nos aprobaron el liceo, el teatro del liceo para hacer nuestro aniversario. Ostras, esto es más que real que nos tenemos que poner a correr a vender entradas. Y allí sí podemos decir que tenemos un súper reto de decir, llenamos el liceo y la taquilla va a generar tanto. ¿Entiendes? Pero como ves, lo supimos hasta ayer porque claro, nos ahorramos el alquiler. Hemos conseguido un financiador que diga, hombre, yo les... Creo que lo hemos perdido a Pablo con la conexión. Eh, pero bueno, o sea, un poco en respuesta a lo que dice Pablo. O sea, o sea, como inversores, y Flor complementa, ¿vale? O sea, por favor, o sea, todos sabemos que vuestras proyecciones, el nombre ya lo implica, son proyecciones. Estáis proyectando los datos reales del año. Todas muy justas y gracias de verdad. Perdón, Pablo, que he empezado a responder y te he cortado. Pero es No, básicamente esto. Todos sabemos que esto es no, así. no, que eso, que gracias, la respuesta es clarísima y ya sabemos cómo colocarlo bien en todos los entregables. Vale. Flor, ¿quieres complementar con algo esto de... Sí, que por eso también es importante lo que le decíamos sobre las referencias, de dónde viene la información y las hipótesis que están usando para proyectar. Entonces, la verdad, digo, cuando haces investigación, que vos, o sea, estás construyendo hipótesis, ¿a dónde te vas? A mirar referencias, evidencia, eso justifica y acompaña que creamos en la verdad. Sí, aparte que, que esto ya tenemos bastante experiencia mirándolo, entonces habrá cosas que, o sea, Flor puso el ejemplo exagerado de un crecimiento, de repente habéis crecido al 20% y empezáis a poner que vais a crecer al 100% anual. Bueno, pues, ¿por qué? No, no, porque es que vamos a hacer una nueva propuesta de valor, hemos lanzado una nueva línea, hemos traído un comercial super top, yo me voy a liberar la jornada y ¿cuánto dinero vas a pedir? ¿200.000 euros para hacer todo eso?
no puedes porque el ticket máximo es mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, que en ese soñar, ¿no? En ese pensar, en cuanto veamos estas cuestiones, pues ya hay cosas que nos bajan a la realidad, ¿no? Si siempre habéis crecido un 20%, ¿por qué con 50.000 euros y una campaña de comunicación vais a crecer al 200%? Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? O sea, tendremos que ver la razonabilidad de su posición, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco esto, que todo lo que vais a poner a partir del 26 en adelante son suposiciones, las del 26 a priori más ciertas que las demás, según nos alejemos en el tiempo, mayor será la incertidumbre. Esto también lo tenemos nosotros claro, ¿vale? Pero de momento, hasta el 26, aunque luego os lo contaremos, ¿vale? Si queréis, equipo, 2 minutos, tres para levantarnos, ir al baño un momento y demás, y volvemos con los ejemplos de cada vertical, ¿vale? Os pedimos que no tardemos mucho más para no tener problemas de enlace luego. Sí. John, estáis grabando la sesión, ¿verdad? Sí, 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 no te preocupes. Vale, perfecto. Sí, sí. Que en este caso ha venido. Lo que sí que no estará grabado, Alejandro, será ahora que nos separemos en los dos grupos, eso sí que no queda grabado. Vale. Porque, Rocío, ¿lo podemos grabar nosotros desde cada una, o sea, Flor y yo, y luego... El otro día grabé el de arte y hoy voy a grabar el de alimentación.
a ser justos. Vale, 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 vale. Ok, me parece bien, ya Pero está. espero que se quede grabado. Yo creo que sí, que donde yo voy graba. Vale, vale, ok. Ah, claro, porque es el administrador, vale. Eso es lo único que no estará, Alejandro. Vale, pero bueno. Yo os pido disculpas porque hoy tendré que salir un poquito antes. Soy Rosalía. No, no, Media horita antes tendré que salir. Ya veré la grabación. Vale. no te preocupes, Rosalía. O sea, de hecho, ahora vamos a ajustar un poco el tiempo de los ejemplos, porque, bueno, si más para ese señor es un poco mejor agenda. Lo Pues digo sí, porque no me despediré, no interrumpiré, pero lo siento, ¿eh? Gracias. perdona hasta Rosalía. Yo estoy igual, que he venido cubriendo una compañera. Sabemos la historia de Natalia. Vale. No os Genial, preocupéis. No, gracias. no os preocupéis. O sea, aparte, quiero decir, por ejemplo, en vuestro caso, habéis hecho rondas, o sea, quiero decir que en este sentido, seguramente tengáis bastante trabajado todo lo que os hemos Bueno, pero dicho. es importante siempre volver a revisitar todos los básicos y integrar. Me ha parecido súper sencilla la matriz que enseñabais de la parte financiera, que está bastante guay. Que al final te metes ahí a sacar tus movidas, ¿no? Y está guay tener una foto sencilla. Yo la referencia que tengo de esto es que por la mayoría, desde luego, muchos, esto es como su cuadro, o sea, porque tenían su contabilidad y lo que les pasa al asesor y demás, o su holded o con lo que trabajéis, no pasa nada, pero no hacían un seguimiento en un único sitio. Entonces, muchos emprendedores que han pasado por aquí luego se quedan con esta plantilla, le hacen los retoques que ellos quieran y dicen, oye, yo esta es mi referencia de ahora en adelante, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que es muy interesante, ¿vale? O sea, vale, pues si queréis, nos vamos a meter con los ejemplos, ¿vale? Flor, vamos a ajustar a un cuarto de hora los ejemplos, ¿de acuerdo? Y luego volvemos aquí para contaros un poco sobre la bootcamp y entregables. Eh, pero bueno, estará grabado así por lo que sea no podéis estar ni lo podéis visitar, pero que sepáis que será los últimos 10 minutos, ¿vale? Entonces ahora, Rosy, si nos mandas a los de alimentación a un lado y a los de arte a otro, Sí, cultura. bueno, lo hemos hecho como el otro día para que Ah, vale, seleccione directamente. perfecto. Ahí los tres puntitos, arte ciudadano y alimentación sostenible. Nos vemos ahora. Vale, pues si queréis lo que os decía, os comparto ejemplo. Siguiendo un poco en la línea del otro día, os compartimos el ejemplo de EcoCentral, ¿vale? Aunque lo vayáis a ver aquí, luego en la presentación que os compartamos, habrá cosas que no podremos incluir porque igual no hay nada sensible a priori, está todo hablado con ellos y acordado, pero seguramente en la presentación no lo incluyamos simplemente por un tema de superseguridad con el emprendedor, ¿vale? O sea que para que lo sepáis. Entonces, os voy a compartir pantalla. Vale, y voy a poner arriba un momento. Vista de presentador. Entonces, al final lo que se trata es un poco de que veáis esa teoría que os hemos dicho, aunque os hemos puesto algún ejemplo, cómo luego el emprendedor pues, lo ha recogido, ¿no? Entonces, en el caso del mercado para Ecocentral, yo creo que Ecocentral ya todos habéis escuchado la teoría que es lo que es. Fijaros que es una entidad grande a priori, o sea, factura casi 3 millones de euros, pero bueno, el ejercicio de mercado lo simplificaron bastante. Oye, ¿cuántos centros educativos hay en España? De esos centros con servicio de comedor escolar, de esos centros, ¿cuántos están en Cataluña? Y esos que están en Cataluña, ¿cuántos con la capacidad que tenemos ahora y lo que vamos a pedir de TINA podemos servir? Llegamos a estos 220. Si os fijáis, los datos más grandes, estas más de referencia, sí que están citados. Oye, ¿de dónde vienen? De datos y cifras del curso escolar 22-23, esto es el Ministerio de Educación. O sea, esto es lo que preguntaba antes Jesús. ¿Hasta dónde puedo inventar? Bueno, pues relativo. O sea, hay cosas que sí que vas a tener una referencia en la cual poder obtener el dato, ¿no? Entonces desde ahí salen ese dato y luego él lo va aterrizando. Y si os fijáis, luego el tema de facturación es lo que dice, oye, un contrato medio, la referencia arriba, un contrato medio con un centro escolar del 2018 al 2022, es decir, los últimos 4 años, ha sido de 27.000 euros al año. Por tanto, 27.000 por todos estos números de centros que tenéis aquí salen los mercados potenciales. Y una cosa que sí me quería detener en explicar, en analizar es fijaros en el SOM de los 220 centros. Él sí pone que puede alcanzar esos 220 centros con un equipo de 12 repartidores, 10 personas en almacén, 8 entradas administrativas y una en gerencia. O sea, ya aquí me pone muy fácil qué es lo que tiene que tener para alcanzar esos 220 centros.
¿vale? A nivel de competencia, eh, de nuevo, el diagrama que antes comentaba también Jesús de X, Y, ¿no? Ecológico, proximidad, dónde está Ecocentral y dónde están otras entidades, ¿no? Como Veritas, Terra Payesa, GB, ¿no? Eh, y un poco algunos datos de facturación. Alejandro, ellos lo que hicieron fue un poco híbrido entre el diagrama de competencia, el panorama competitivo y el diagrama de X, Y, ¿no? Eh, a mí no, a nosotros yo creo que no nos preocupa especialmente que os pongáis arriba a la derecha. Ya sabemos que seguramente no estéis arriba a la derecha si atendemos a cuota de mercado, pero lo importante es que entendamos qué es lo que nos diferencia a los demás y ahí es donde está el valor de este ejercicio. Si lo hacemos con X, Y, en el caso de Ecocentral está clarísimo. Soy producto 100% ecológico y traído de los países directamente con los que trabajan. Entonces es que si alguien más hace eso, pues le ponemos aquí, pero si no, eso es lo que de verdad nos diferencia a nosotros. Entonces, en ese sentido, no nos preocupa especialmente que estéis arriba a la derecha, porque ya sabremos que no es así del todo, ¿vale? Pero bueno, sí que entendáis sobre todo quiénes están a vuestro alrededor, ¿vale? Y quiénes son los que con los que colaboráis, barra competís, depende, ¿no? Pero sí que entendamos esto y un poco qué nivel de magnitud tienen con nosotros. Eso es lo importante de este ejercicio, ¿vale? A nivel de modelo de negocio, en este caso, Alejandro, no, en este caso no, su análisis de negocio lo hizo muy detallado y no tiene la tabla que yo os proponía, pero sí que me gustaba recuperar esta de cómo le explicaba su modelo de negocio de una forma gráfica, ¿no? Esta es una slide tipo que puede servir perfectamente para la hora de vuestra presentación porque con un gráfico queda muy claro con quién, a quién le compro, a quién le vendo y qué pasa en el medio, ¿no? Por ejemplo, de cara a lo que preparamos para la bootcamp, nos interesará más la tabla que ya os dijimos porque es más clara en ese sentido. Que Alejandro solo tenía una línea de negocio, entonces no hacía falta este desdoble que os pedimos, ¿vale? Pero básicamente Alejandro lo que hace es que compra a los productores, ¿no? Les cobra un 5% en la facturación como servicio central de compras. Luego hace en el medio una serie de cuestiones que son certificación, planificación, logística y facturación. Y vende a las gestoras que llevan los comedores escolares y les cobra un 5% de la facturación por todo lo que hacen en el medio, ¿vale? Entonces hay un tema de margen de esas comisiones y luego hay un tema de lo que a priori del producto no ganan porque pactan precios con los proveedores y con los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, pero el tema está en el margen de las comisiones y queda como bastante claro explicado a quién y para quién. Esto es el negocio tradicional de Ecocentral. Lo que ellos planteaban si es, oye, hay un tema de los proveedores en ecológico, la distribución en ecológico no está preparada porque no hay transportes que lo cubran, no hay espacios que trabajen solo con ecológico y se produce contaminación. Lo que hay es muy caro, entonces ellos en Tina trabajaban Ecologistic. Ecologistic era comprar una nave en Mercabarna o entrar en una nave en Mercabarna para prepararla y que en ella pudiesen recibir preparar, traparar, almacenar y demás, y distribuir 100% en ecológico a una tarifa pallet. Bueno, entonces ellos identificaban esa causa del problema de la falta de distribución en 100% ecológico y para ello nos pedían a Tina X dinero para Ecologistic, que era su solución, y funcionaba con este modelo de negocio, ¿vale? También identificaban un poco en lo que os decíamos es, oye, ¿por qué queremos entrar en Mercabarna? ¿No? Pues decían, oye, ¿por qué justifica nuestra entrada en Mercabarna? ¿No? Por así decirlo. Pues oye, que vamos a crear sinergias con entidades similares, podemos reforzar alianzas con otros distribuidores. El poder estar en Mercabarna ya simplemente mejor, supone una mejora de marca. Que otras entidades les conozcan, ¿no? Ampliar oferta. O sea, ellos aquí hicieron un ejercicio un poco de mostrar, porque si veíamos, cuando veíamos los números, y esto no lo sabéis, pero ya os lo adelanto, cuando veíamos los números, la contribución de esta línea de negocio a lo nuevo era muy poquita. O sea, comparado con todo lo que sacaban de la parte que hemos visto de comisiones, esto aportaba muy poco. Entonces decíamos, pero ¿qué sentido tiene que vayáis a Mercabarna entonces si no vais a potenciar mucho y es un espacio limitado donde no va a haber mucho producto a priori, ¿no? Entonces, bueno, les pedimos que hiciesen un trabajo de esto, por qué tiene sentido y al final lo que estaba detrás es, oye, nosotros somos conscientes que esto no nos va a dar mucho dinero, pero es que es una pieza fundamental para pensar hacia un sistema en el que haya una distribución en ecológico que funcione bien. Entonces, por eso intentan justificarlo de esta manera, ¿vale? Luego a nivel de hoja de ruta, como os digo, cualitativo, ¿vale? Por cursos escolares, qué es lo que va a pasar en cada curso. No, y si os fijáis, no es muy complicado, es qué es lo principal que tiene que pasar cada año que justifica esos saltos de escala, ¿no? En el 23-24 entraban en Biomarket, en el 24-25
empezaba a funcionar el modelo de Ecologistic y consolidaban clientes, y en el de 2026-2028 se planteaban ampliar a otras comunidades. Entonces, esto es lo que queremos ver, ¿no? O sea, hacia dónde queréis ir, ¿no? Cómo queréis crecer o cómo queréis avanzar. En este caso no hay datos de facturación ni de impacto, pero yo os animo a que, como vais a hacer las proyecciones, aquí incluyáis qué ingresos esperáis en cada año, ¿no? Y qué números de impacto esperáis. Ya que lo vais a hacer, pues incorporarlos en un único sitio está, además de en el Excel, ¿de acuerdo? Pero insisto, aquí es grandes hitos, ¿vale? ¿No? O sea, de que podáis tener nosotros, por ejemplo, Poseidona, yo qué sé, salida al mercado, ¿no? En verano del 25 salimos al mercado, en verano del 26 compramos una planta, en el 27 firmamos un acuerdo con Chinese Food, etc. para, ¿no? O sea, estas grandes cuestiones que justifican vuestro viaje, ¿de acuerdo? A nivel de equipo, lo que os pedimos es que Alejandro en este caso ponía esta diapositiva y luego había unas de detalle donde explicaba lo que os pedíamos, dedicación, remuneración y tal, pero en una ponía todo el vistazo del equipo, con foto los que estaban y sin foto los que tenían que fichar, ¿vale? Y luego aquí pues ya da un poco más de bio de de las principales personas que estaban en el equipo TINA, cuál es su consejo asesor, quiénes son sus aliados, ¿no? E insisto, después de esta había una detallada de dedicación y demás. No hace falta que hagáis tantas, con que pongáis una con los datos que os pedíamos es suficiente, y una para el consejo asesor y equipo empleado y ya está, no hace falta el nivel de detalle que trabajo de Ecocentral. También pensar que el acompañamiento de Ecocentral fue más amplio porque era otro modelo de TINA. Entonces, había más tiempo para trabajar esto, ¿de acuerdo? Y luego en la parte, como os decía, estaba la hoja de ruta, estaba el equipo que lo hace posible y estaba un poco la estrategia comercial, ¿no? Entonces ellos aquí detallaban para el curso en el que estaban, que es el 23-24, qué iban a hacer, para el curso 24-25, qué es lo principal que iban a hacer, y planteaban un poco un funnel de ventas que soportaba eso que estaba en las proyecciones, ¿no? Ellos decían, oye, de escuela tenemos X clientes que he tapado por no mostrar, vemos que hay un potencial de alumnos de tanto por cliente, con tantas escuelas que tiene cada gestora de comedor, y bueno, si eso pasa, pues estamos sumando, en la escuela sumaríamos 18, 27, 33 escuelas, ¿no? Porque ellos decían que iban a alcanzar X números de escuela en el 25-26. Entonces mostraban esto como funnel de cómo van a llegar ahí. Luego decían que iban también a entrar en empresa. Entonces decían, oye, el equivalente en empresa de escuelas es este con ese número de trabajadores. Entonces, de esa manera, cuando yo me iba a las proyecciones y veía que iban a pasar de 10 escuelas a 43, pues yo ya sabía de dónde salían las 23 del medio, y cuando me decían que iban a pasar de 3 empresas a 10, pues yo ya sabía de dónde venía esta hipótesis. Esto es lo que tenemos que trabajar a la par cuando hagamos esas hipótesis, porque si no serán números un poco vacíos, por así decirlo, ¿no? De todas formas, en la plantilla que os vamos a compartir ahora, veréis que es un ejercicio hasta el 2026 que yo creo que como toma de contacto es suficiente, sobre todo si no estáis acostumbrados a trabajar por líneas y así. Y todo esto de las assumptions y detalles y demás, lo explicaremos, reincidiremos de nuevo en la bootcamp y os lo pediremos post-bootcamp, ¿vale? Entonces, que no os entre el pánico de que desde ya tenéis que pensar en lo que va a pasar en el 27, 28, 29. No, de momento pensaros en el 26, en la bootcamp trabajaremos, recibiréis un feedback y a partir de ahí os daremos un poco de tiempo para que trabajéis en estos años futuros y sí, con una plantilla en la que poner qué es lo que pasa en cada línea más o menos para soportarlo. Pero vamos, que no entréis en pánico con esto, ¿vale? Y no, básicamente le mostramos un poco un ejemplo. Si os fijáis, no cumple del todo lo que estaba en la presentación como ejemplos base, pero ¿por qué? Porque hemos dicho, vale, de todo lo que hemos visto, ¿cómo podemos esquematizar muy sencillo para que en unos días lo puedan trabajar? Y lo que os hemos propuesto es las plantillas que habéis visto en la presentación, pero que os sirva a modo de inspiración como otros emprendedores que en función del tiempo pues han hecho un trabajo mucho más detallado, y que la idea es que lo podamos hacer una vez conseguida la financiación para ayudaros en ese sentido. ¿Vale? Voy a dejar de compartir un momento, ¿de acuerdo? Y quiero que me preguntéis cosas en el tiempo que me queda. Rocío, tú me sacas de la sala cuando me tengas que sacar, ¿vale? O sea, no os cortes cuando nos tengas que cortar. Pero vamos, un poco, o sea, primero quitar el miedo, ¿vale? O sea, no os agobiéis, o sea, es una primera entrega. Os he dicho que hay un simulacro de comité de inversión, efectivamente, pero si nunca habéis trabajado en esta lógica, la idea es que podáis empezar a trabajar. En la bootcamp os vamos a ayudar porque hay muchos espacios, como veremos ahora, para trabajar con vosotros en paralelo, y que hay un simulacro, sí, pero ya sabemos que el simulacro final será mucho mejor que el comité final será mucho mejor vuestra presentación que ahí. Pero si queríamos que os expusierais a explicar una determinada narrativa
vuestros proyectos, ¿vale? Entonces, un poco desde ahí, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta. Mm, Os habéis pasado 7 pueblos, no lo podemos hacer, Dios mío, qué agobio. Joder. Sorprenderme con algo que no haya escuchado hasta ahora, ¿vale? O sea, pero vamos, que es desde ahí, ¿de acuerdo? O sea, que la idea es poder... Os pedimos esto porque es la manera que podemos aprovechar muy bien la bootcamp con vosotros. Si no, se va a quedar en algo más superficial, más genérico y no os vamos a ayudar a avanzar tanto. Y la idea es que os ayudemos en ese sentido a concretar y a mirar un poco a futuro. ¿Vale? ¿No? Todo súper claro. Vale, una pregunta. Para la sesión que tenemos cada entidad con vosotros, que nosotros la tenemos mañana, Sí. ¿vale? En esta sesión tenemos que entregar los balances también, ¿no? Para tenerlo así ya a mano y todo. No Si los sé. tenéis, si los tenéis disponibles, bien. No, o sea, no Mm, me los tienes que mandar hoy para la sesión que tenemos mañana, Aina, pero vale. por lo que sea, la llamada que te voy a preguntar, oye, ¿cuáles son tus fondos propios? Pues que los tengas disponibles, ¿vale? O Mm, si es un proyecto y por tanto no tiene fondos propios como tal, sino es un mm, conglomerado de una caja que aportaban distintas entidades, pues que sepamos a día de hoy qué es eso, ¿no? O sea, un poco, no os vamos a hacer un súper interrogatorio, pero sí, os hacemos una pregunta que tengáis la data disponible, ¿vale? O sea, si mañana me dices, vale, "Oye, no sé con cuántos productores finalmente voy a trabajar este año porque estamos ahí, no pasa nada, ya me dirás el dato en la bootcamp, ¿vale? O sea que no os preocupéis, ¿vale? vale, vale. Es tener, más que nada es tenerlo a mano, no, Bueno, pues no si tenemos que enviarlo. entrar por algo, pues que podamos entrar, ya está, ¿vale? Vale, perfecto. Súper. Eh, Gracias. Vale, nosotros que también lo tenemos mañana, o sea, es balance y cuenta de resultados del 23 y 24, ¿no? eso es, sí. Vale. Y si tenéis algún tema que seguro que ya lo sabrás, cuántas personas habéis empleado, eh, con cuántos productores de la economía social habéis trabajado, o sea, y si lo tienes a mano, si no lo tienes, no pasa nada, me lo pondré como a preguntar en la bootcamp y lo trabajarás, no pasa nada, ¿vale? O sea que, Vale. ¿vale? O sea que no quiero que el diagnóstico se vuelva una tortura, ¿vale? Vale, Rosalía, muchísimas gracias. Hasta luego. Pues mira, hemos podido responder a esta pregunta. Nos quedan 2 minutos aquí en esta sala. No sé si hay alguna pregunta más, si no volvemos a la sala principal, ¿vale? De hecho, volvamos y seguimos en la sala principal, así no nos cierran la sala, ¿vale? Vamos a la sala principal. Contenidos o es siguiendo un formato? Si queréis, os podemos dejar un guión de las diapositivas, o sea, mercado, negocio, por ejemplo, pero luego la visual, la gráfica, hacer la vuestra. O sea, si vosotros tenéis ya todo, pero en distintos PPTs, agregarlo en esta lógica y ya está, ¿vale? No hace falta que sigáis un modelo como tal. Vale, y con relación a la parte de financiación, porque yo sí que lo trabajé en otro proceso bueno, en Acelera, y lo que pasa que es un Excel más complejo, o sea, vuestro modelo es mucho más claro, pero ¿se podría reutilizar o lo adapto al que vosotros planteáis? Si ya lo tienes trabajado, aquí mira, esto es un buen punto que nos vendrá bien a todas. Os pediríamos que en la medida de lo posible lo readaptéis al nuestro por la lógica en la que luego trabajamos y porque para mirar, evaluar nos ayuda a verlo de esa manera. Si ves que es un super challenge, pues haz una traducción simplificada, ¿vale? No hace falta que estén todas las assumptions, todo lo complicado que tengas ahí, sino lo básico. Y lo podríamos ver en la bootcamp si hay algún reto. Yo, es que esto no lo puedo recoger en vuestra plantilla. ¿Cómo lo ponemos? Pues ya vemos si nos ponemos un comentario, si os ponemos un qué, ¿vale? Pero llevarlo a la plantilla, si ya tenéis algo más complejo, la versión simplificada, ¿vale? O sea, pero si Vale, os... a ver, para llevarlo a la plantilla no hay problema. Lo único el Excel, que el otro es que es súper complejo y es que trata o sea, es que me tiré meses haciéndolo. Y trata, o sea, dar respuesta a las cuestiones que planteabais. Claro. Entonces, lo voy a tener que trabajar igualmente con vosotros, pues porque hay cosas que reforzar y mejorar seguro. Pero bueno, si como documento maestro lo puedo mantener, Eh, genial, porque así eh, me centro en trasladar datos. Vale. Sí, Guay. no pasa nada, porque por ejemplo el año pasado trabajamos con un proyecto que a nosotros nos pasó una versión simplificada y él tenía un súper complejo porque el financiador se lo pedía. Entonces yo cuando Claro. XLS le dije,
sea, me parece genial, fantástico. Si tuviese mucho tiempo, seguro que lo podríamos hacer, pero de cara a lo que estamos buscando, si te pregunto algo, yo sé que tú vas a ir ahí, pero no Ujú. puedes quedar a mí toda la foto, ¿vale? O Vale, sea, estupendo, gracias. no. Nothing de nothing. Venga, pues sigo con... Me podéis, luego podéis preguntar, pero bueno, quiero contaros un poco de lo que viene ahora, ¿vale? Eh, vale, nos pongo aquí arriba, ¿vale? Y aquí, vista presentador. Vale, entonces, como os hemos dicho, en breves, brevísimos, tenemos la bootcamp, ¿vale? O sea, la semana del 30 de junio, bueno, la última semana, el último día de junio y la primera de julio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste esta semana? Y un poco por daros información general. ¿Vale? Qué es lo que va a pasar esa semana? Pues esa semana vamos a estar trabajando con vosotros, ¿vale? Y con el equipo de Fundación Caraso. ¿En qué? Básicamente en estrategia y propuesta de valor, porque al final todo lo que hemos dicho hoy o sea, está detrás de esto. Vuestra estrategia pasa por vuestro roadmap, pasa por vuestros números, pasa por el mercado que queréis ir, pasa por todo esto y vuestra propuesta de valor, un poco idem, ¿no? Porque en lo que decía Jesús, ¿qué pongo? ¿Que voy a vender a todos los clientes que hay o vendo al 80%? Bueno, pues veremos esa propuesta de valor hasta dónde podemos empujar un poquito, ¿vale? Pero bueno, el foco será este. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos con sesiones más de inspiración o de ponentes un poco más soft, por así decirlo, más externos, más light. Luego tendremos una parte así muy con bastante peso de formaciones y workshops, porque es que es la manera en la que os podemos ayudar a avanzar hacia ese comité de inversión. Si esto no pasa, es difícil que podáis llegar a presentar en las mejores condiciones posibles. Tendremos mentorías individualizadas tanto con el equipo de Fundación Caraso como con el equipo de Fundación Ship2E. Y luego, pues podremos también compartir con emprendedores de ediciones anteriores cómo les está yendo, un poco para que veáis en qué situación se encuentran, ¿vale? La bootcamp son 4 días, ¿vale? 2 presenciales en nuestras oficinas, donde tenéis ahí la dirección. Vía Augusta número 9, ¿vale? El 30 y el 1, y luego el miércoles, a priori libre, ahora os contamos, y 3 y 4 en online en el enlace que tenéis aquí. De todas formas, ahora os cuento más cosas, pero os llegarán invitaciones de todos los slots y demás, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, el Zoom ya lo hemos visto, ¿vale? Aquí no me detengo. Un poco la agenda, ¿vale? Como veis, tenemos el día 1, el foco es empezar un poco más suave, y luego entrar un poco a conocernos cada uno y ya entrar mucho en impacto, ¿vale? Nos apalancaremos mucho en el trabajo previo que vais a hacer previo a la bootcamp, ¿vale? Estaremos trabajando con vosotros en eso. ¿Para qué? Para que idealmente salgáis de la bootcamp con algo bastante trabajado en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, y al final del día tendremos un espacio más distendido para conocernos un poco más y aparte contaremos con algún emprendedor ahí también, entonces, emprendedor de ediciones anteriores. Pero bueno, que sepáis que el primer día pues acabaremos con un espacio de relajación y un poco conexión, ¿vale? Día 2, la primera parte del día, seguimos trabajando en impacto, ¿vale? Pero aquí vamos a contar con 2 casos de emprendedores que han tenido un viaje muy bonito en impacto en alimentación, Martín de Mezcladís y Elena de Blafilm, ¿vale? Que son proyectos que han avanzado en su medición de impacto, en su viaje de impacto de una forma u otra y creemos que es interesante que los conozcáis. Y luego lo que os decía, en paralelo, mientras algunos estáis con mentores de Fundación Caraso para la parte de impacto y escalada de impacto, otros que estamos en la sala estamos trabajando con vosotros en vuestro impacto, en vuestra teoría del cambio, los indicadores, la cadena de valor. O sea, la idea es que sea muy de trabajo para que salgáis con cosas, si no definitivas, cuasi definitivas y que podáis ir tachando de la lista, por así decirlo. Nos vamos a comer, volvemos, tenemos un espacio en el que nos vamos a juntar con una emprendedora de éxito y vamos a estar hablando sobre todo en torno a la parte de, como ha mencionado Flor, de los activos, los intangibles que tienen los emprendedores, todo lo relacionado un poco con patentes y así, ¿no? Un poco desde su experiencia nos va a trasladar de esta visión porque creemos que es interesante para todas, ¿vale? Y luego tendremos al final un taller más centrado en un modelo de negocio, que es la continuación de este, ¿de acuerdo? Pero un poco más centrado en que entendáis el contexto de la economía de impacto y un poco qué más necesitamos que avancéis en esa preparación a la inversión, ¿de acuerdo? Nos vamos a casa y el miércoles estáis en vuestras casas tranquilamente y lo que vamos a hacer es que hemos habilitado un enlace de Zoom a mitad de día para que si tenéis dudas de lo que habéis visto o de lo que va a pasar, os podáis conectar y os podamos trabajar con vosotros en directo. Entonces estaremos el equipo conectados ahí, disponibles para las dudas que podáis tener en ese espacio de tiempo que veis, ¿vale? Jueves nos metemos muy de lleno con preparación a la inversión propiamente dicho y con más parte financiera.
Mi compañero Josep aportará un taller relacionado con esto de las assumptions, ¿vale? Con proyecciones y qué es lo que no se os puede olvidar de las proyecciones de vuestra estrategia en relación a vuestra estrategia y a vuestro roadmap, ¿no? Un poco qué es lo que ve el inversor y dice, aquí esto no tiene sentido, ¿no? Eso que ha adelantado Flor también de esas incoherencias en los ritmos, en los crecimientos, ¿vale? Tendremos un espacio de trabajo para seguir trabajando en estas proyecciones porque seguramente haya proyectos para los que sea un poco más hueso esto y por eso habilitamos este espacio de trabajo. Estaremos el equipo trabajando con vosotros en directo para ello, ¿vale? Y luego, antes de irnos a comer, os vamos a contar un poco qué es qué pinta tiene esa entrega final para el comité de inversión y qué pasa de ahí en adelante. O sea, os damos una pincelada de esto, ¿vale? Y luego a la tarde lo que tenemos son mentorías de negocio y los que no estemos en mentoría de negocio podremos estar trabajando en mercado competencia, análisis de negocio, esto que hemos adelantado hoy con el equipo de fundación, ¿vale? De nuevo, espacio de trabajo con vosotros para que avancemos todo lo posible y fuera de esto, pues lo tengáis casi definitivo, ¿vale? Y acabamos el viernes empezando el día con dos ponencias más inspiradoras que son de modelos de negocio en arte y modelos de negocio en alimentación. En arte contaremos con Julia Sánchez, que es la directora de Fundación Albéniz, Escuela de Música Reina Sofía, que aparte recientemente ha tenido una experiencia interesante con un proyecto de emprendimiento, o sea, será interesante escucharle. Y luego en alimentación, a priori contaremos con Lara Viadas, que es de CREAS. Pongo to be confirmed porque estamos ultimando detalles, pero seguramente contemos con ella para que nos dé un poco visión de modelos de negocio en éxito en las industrias alimentarias. ¿Vale? Seguido entramos en mentorías de preparación a la inversión con foco muy finanzas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en paralelo habilitamos un espacio para trabajar en todo lo relacionado con el deck, proyecciones, parte más financiera, o sea, cuestiones que puedan ser un poco hueso para vosotros, ¿vale? Nos vamos a comer y acabamos la semana, bueno, casi la acabamos con estos simulacros de comité de inversión que os he dicho, por verticales, porque si no es ingestionable el espacio. Nos iremos un equipo alimentación y un equipo arte. Estarán Pilar de Caraso y Pepa de Caraso en cada vertical y haremos un formato pitch a ellas y recibiremos un feedback preliminar de cómo los ven ahora. Y acabamos con una dinámica de cierre para que nos veamos de fin de semana, descansemos y desconectemos, porque será una semana donde, como veis, no hay muchos espacios ociosos, ¿vale? La idea es que de verdad todo lo que pone tutoría grupal estemos trabajando, ¿vale? Porque para que no se haga cola para cuando salgamos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Preguntas me podéis hacer ahora al final, ¿vale? Pero bueno, que os queríamos adelantar la agenda. Importante sí incidir en que el lunes empezamos a las 10, ¿vale? Entonces, bueno, ahí entiendo que en algunos casos puede haber más temas de logística, pero tendremos que empezar a las 10 por tema de agendas. No hay personas que no pueden estar en otro horario como ponente y por tanto tenemos que empezar a esa hora, así que os animamos a estar antes para que no haya problema con ese espacio, ¿vale? Eh, Temas que sepáis, Coffee Break, los lunes y martes lo provee Ecocentral, ¿vale? Digo, para que tengáis en cuenta que también trabajamos con los proyectos que luego siguen. Las comidas de lunes y martes no están cubiertas, pero os haremos sí que os ofrecemos un listado de espacios donde es asequible comer, ¿de acuerdo? Y luego el after work, la idea es que, como os he dicho, que os podamos desconectar un poco. Aparte que es el momento más de conexión, más relajado de todos, entonces igual en el pasado había alguna entidad que estaba muy cansada durante el día y decía, bueno, no voy a ir, pero a última hora he dicho, no, tengo que ir porque es que he empezado a hablar con este proyecto y me parece súper interesante. Pues bueno, que sepáis que seguramente esto pase si estáis un poco cansados del día, pero es un espacio que aprovechamos mucho para poder conocernos como personas y está muy bien, ¿vale? Pues es súper rápido tema de bootcamp, ¿de acuerdo? Y ahora os cuento un poco siguientes pasos, ¿vale? Eh, yo creo que todas tenéis vuestro diagnóstico reservado, pero si no es el caso, por favor, decirnos. Flor, igual se nos ha escapado algo, pero yo creo que no, ¿vale? Luego, dos, por favor, os mandaremos esta presentación, ¿vale? Hay un formulario de asistencia a la bootcamp en el que os pedimos que por favor por persona que va a asistir lo completéis porque es para saber en qué sesiones vais a estar, para nosotros saber a quién tenemos que mirar en cada espacio, ¿no? Porque hay veces que vais dos personas y sobre todo en la parte online igual a esta está Laura y a la otra está mi compañera otro, ¿no? Por ejemplo, es por saber quiénes van a estar asistiendo a cada una de las sesiones y poder tener visión de esto, ¿vale? Si esto lo podéis rellenar lo antes posible os lo agradecemos porque para cerrar el tema de catering y demás también con Ecocentral pues nos viene súper bien. Así que os lo agradecemos si lo podéis rellenar en lo que una vez recibido el email, porque Rocío os mandará el email después del webinar, ¿vale?
Luego os pedimos también para participar en esta fase, como nos facilitáis información financiera y demás, y luego hay acceso a una financiación y demás, os pasaremos como un convenio de participación en el que básicamente os decimos no vamos a compartir nada de lo que nos mostréis, nosotros nos comprometemos a una serie de cuestiones y es un poco por dotar este marco de seguridad, ¿vale? No os pedimos nada raro, no os exigimos nada particular, pero sí nos parece que está bien recoger un poco el compromiso de ambas partes en un documento. Vale, veréis que no es muy complicado, pero os lo haremos llegar y lo que os pedimos es que rellenéis este formulario porque nos hacen falta los datos que veréis allí para poder prepararlos y que según lleguéis a la bootcamp los firmemos y podamos ponernos a trabajar. ¿Vale? Y luego, por último, un poco repasar qué son las entregas que hemos visto, ¿vale? O sea, todas, en cualquier caso, todos los documentos que os pedimos son para el lunes 23. Esto está, es a las 00, ¿vale? Es hasta el lunes a última hora, ¿vale? Perdonad, esto no, se nos ha colado. ¿Y qué esperamos que nos entreguéis? El árbol del problema y la teoría del cambio, que es el Excel que os compartimos después del taller de impacto, ¿vale? Y luego dos cosas más, bueno, tres. El deck, que insisto, es una presentación PPT con una slide de mercado, una slide de competencia, una slide de análisis de negocio, esta tablita que os compartimos, una slide de equipo core y una slide de equipo ampliado, una slide para el roadmap y en esa slide del roadmap os pedimos que por favor pongáis previsión de impacto y negocio porque la vais a trabajar en las proyecciones y os pedimos las proyecciones que como adelantada Flor, el 24 y el cierre del 24 y el cierre de marzo del 25, que son datos reales por línea, que proyectéis lo que queda también por línea del 25 y el 26. ¿Vale? 27, 28, 29 y años futuros, pues bootcamp. De momento nos quedamos en el 26. ¿Vale? Y también os pedimos que por favor nos compartáis el balance de situación del 23 y el 24 y la cuenta de resultados del 23 y el 24. ¿Vale? Todo esto, la idea es que lo subáis como tarde el 23 de junio a las 00, a las 23:59 como tarde, en la carpeta que Rocío os ha hecho llegar. ¿Vale? Según vayáis teniendo podéis ir subiendo, no tenéis por qué subir todo de tirón, o sea, feel free de gestionarlo, pero sí que ese día hasta ahora lo tengamos todo. ¿Vale? Y como siempre, como somos muy de medir y de implementar mejoras, si nos podéis dar no un like, una evaluación, un feedback, os lo agradecemos, con lo cual si lo podéis escanear en un minutillo, eh, os lo agradecemos un montón. ¿Vale? Yo creo que puedo dejar de compartir, ¿lo tenéis todas? ¿Eh? Bueno, vale. Yo creo que salvo con un par de vosotras, tendremos los diagnósticos a partir de mañana. Entonces, si para no, por el tema del tiempo, es que como tenemos el patronato, no quiero que nos corten la llamada en un momento. Hagamos una cosa, si tenéis dudas urgentes, mandarnos un email o hablamos con los decís y os llamamos por teléfono en el transcurso de hoy. Si no son de vida o muerte y pueden esperar el diagnóstico, los vemos en el diagnóstico, ¿vale? Y así no se corta ahora nada en directo de no queremos aparecer. Pero si de verdad tenéis algo que es súper urgente, nos mandáis un correo y los llamamos por teléfono en un momento, ¿vale? Solo una pregunta, John, para el diagnóstico, Sí. exactamente qué documentos necesitas que llevemos. Para el diagnóstico, a priori nada, ¿vale? O sea, pero si puedes tener disponible los balances del 23-24 y cuenta de resultado por si te preguntamos algo y queremos ver el dato exacto, genial, ¿vale? Pero no es obligatorio que tengas data en ese momento en directo, ¿vale? Es por si nos decimos, ah, mira, pues te muestro esto, ¿vale? Pero a priori no es obligatorio, ¿vale? Perfecto, gracias. Nada. Oye, chicos, chicas, Una chiques, consulta muy rápida, pero el balance y la cuenta de resultados, ¿sí? pero de la entidad promotora o del proyecto. En vuestro caso, de las dos, Vale, ¿vale? vale. Vale. Si es que vuestro caso es particular, vuestro caso es de las dos. Es buena pregunta. Vale. Vale, gracias. No, no, a vosotros.
Pues nada, equipo, os liberamos para que sigáis con el día. Lo dicho, si hay temas súper urgentes, correo y os llamamos. Si no, durante los diagnósticos. Y en cualquier caso, nos vemos el lunes 30 en la bootcamp, ¿vale? Para empezar a las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias, un súper abrazo y que tengáis súper buen día, ¿vale? Gracias. Buen día. No, gracias. Buen día, chao.